En esta primera sesión del Congreso Internacional Versteeg 2024 virtual, vamos a escuchar ideas sobre la educación y cultura alrededor de la economía del hidrógeno, un tema que definitivamente es fundamental dentro de la apuesta por el desarrollo sostenible. Para esta conferencia vamos a tener un espacio de 25 minutos para los conferencistas principales, los keynotes speakers, y 5 minutos para responder a las preguntas que ustedes nos vayan dejando en el chat. Iniciamos entonces con la primera presentación que nos convoca, con una mujer a quien admiramos mucho, Reyes María Lindao Uriana, quien es fundadora y rectora por más de 20 años de la institución etnoeducativa rural La Paz, ubicada en Manaure, La Guajira, Colombia. Lidera el proceso educativo de más de 500 niños y jóvenes, quienes además de ser educados en la conservación de las tradiciones, identidad y lengua de la cultura guayú, también son formados en emprendimiento. Esta presentación se titula Semillas de Esperanza, la educación como pilar de la identidad y el emprendimiento en la cultura guayú. ¿Sí? Resumido ahí como aparece en inglés. Sin más, le cedo la palabra a la rectora Reyes. Por favor, rectora, iniciamos. Nosotros vamos pasando las diapositivas. Muchas gracias. Sí, sí. Muy buenos días para todos. ¿Tengo buena señal? La escuchamos perfectamente y nos va indicando para poderle pasar la diapositiva. Muchas gracias. Ok, gracias. Hablemos un poco sobre la educación para el pueblo guayú, pero antes, pues es un honor para mí poder compartir con ustedes este diálogo. Desde este lugar se dialoga muy poco. Muy pocas personas quieren sentarse y escuchar. Y por eso para mí asumo este momento, estos minutos con mucho respeto y con mucho agradecimiento de que algunas personas en algunas partes del mundo quieren sentarse y saber qué está pasando por acá. Con todo mi corazón, pues es un privilegio estar con ustedes y bueno, compartir un poco de lo que he aprendido en este camino de la vida. Inicialmente para nosotros fue muy difícil cuando yo llegué acá en 1991. Fue muy difícil romper paradigmas. La educación para los indígenas guayú era algo que era algo impensable. De hecho, sí se tenían maestros nombrados, pero no había una tarea de educación como tal. Y en 1991 comenzamos esa tarea de educar en realidad, de aprender qué significaba enseñar y qué significaba educar para pueblo indígena guayú. Yo soy guayú de la etnia de la casta uriana. Mi mamá es guayú 100%, no habla español. Mi papá sí habla español. Entonces yo crecí en esas dos culturas, aprendiendo a amarlas a las dos y aprendiendo a vivir en ellas, aprendiendo a tomar de una cultura para la otra y construir al favor de una generación. Al llegar aquí a La Guajira, porque estudiaba afuera, me enfrenté, de hecho, pues a mi cultura materna, llena de dolor, llena de miedos, lleno de miseria. Y cuando pude sentir en mi corazón eso que Dios pone en el ser humano, de hacer algo por alguien, porque de hecho creo que no hay otra forma, comenzamos esa tarea en 1991 de educar. Me encontré con muchas dificultades y una de ellas pues era la parte de muchas personas que estudiaban las culturas y consideraban que educar era un irrespeto a la cultura. Eso fue uno de los choques más difíciles que yo tuve con muchos especialistas del término aculturizar. Para mí fueron muchos años de poder tomar ese término y poder saber exactamente lo que era, qué daño podía hacer educar. Lógicamente, pues aprendía de que el hacerlo de la manera equivocada
equivocada, era la parte peligrosa de todo este gran asunto, de educar a un pueblo indígena. Pues yo tenía mi conocimiento de ser guayú, de haber nacido en un pueblo guayú. Tenía también puede llamarse un poco de privilegio de poder haber aprendido otra cultura y haber podido tomar mi mente y poder estudiar y poder estructurarla en cierta manera. Me dio la capacidad de investigar, me dio la capacidad de unirme con personas que ya tenían la experiencia, equivocaciones de hecho también. Y bueno, igual nosotros aprendimos a tomar nuestro propio rumbo, nuestra propia forma de educar. Entonces fue aprender a contextualizar, fue aprender a colocar en el contexto la educación, el tipo, el pensamiento, la cosmovisión de la cultura guayú. Fue muy importante aprender en el camino, porque de hecho no fue fácil llegar al punto de que nosotros como indígenas guayú necesitábamos aprender a relacionarnos, aprender que somos parte de una globalización, de que para salir de la miseria, para salir del olvido y para salir de toda esa cantidad de desesperanza que había en mi pueblo en ese momento, eh, era importante mostrar otro mundo, tomar la mente y dar la oportunidad de que el pueblo eligiera qué camino quería tomar. Esa parte fue muy importante. Hoy yo dirijo, hoy, luego de muchos años, solo me quedé con un grupo pequeño, que yo atiendo 560 estudiantes, pero en el inicio tuvimos que dar la forma a todo el municipio de Manaure. Fue de tomar todo ese proceso educativo de más de 3.000. Hoy hay más de 10 instituciones. Antes, de hecho, solo existía la institución educativa rural La Paz, y de hecho eso no existía. La institución educativa rural La Paz se fue formando con el paso del tiempo. De hecho, en este momento, el pueblo guayú de esta zona, luego de 30 años de trabajar a favor de estructurar el pensamiento de niños indígenas, toda una generación, pues fue una gran experiencia. Aprender a enseñarles desde el punto de vista intercultural, de aprender a que ellos amaran sus raíces, de aprender a aceptar lo bonito que eran, porque de hecho una característica muy fuerte que encontré en ese momento era la vergüenza cultural. Era, tengo vergüenza de ser quien soy por todo el dolor que eso significaba cuando estábamos en otras culturas. Toda lo que era la discriminación, todo lo que era ser burlado por ser indígena, de ser timado por ser indígena. Entonces la educación, pues lógicamente, pues hoy podemos ver todo el impacto que hizo en 1991 esa iniciativa en todo el municipio de Manaure, porque no solo es aquí en la institución educativa rural La Paz, sino en todo el municipio de Manaure. Entonces, donde todo el mundo comenzó a darse cuenta lo importante de dar los desafíos que nosotros tenemos hoy. Hoy hablamos de energía renovable. Años anteriores ese era un tema que no era fácil de entender. Algo que la comunidad entendiera. Y había mucho temor con respecto a lo que Occidente traía, porque todo no se entendía. Y al no entender algo, pues da miedo. Hoy tenemos una comunidad preparada, una comunidad compuesta por docentes profesionales que en esa época, 1991, no existía. Hoy sabemos cómo direccionar estos procesos al favor del desarrollo del pueblo guayú, de poder sentirse parte de una globalidad sin sentirse menos y sentirse con miedo. Es básicamente lo que la educación
ha hecho en el pueblo guayú. Era importante en ese momento, entendíamos en el caminar, era importante la enseñanza de una segunda lengua que para nosotros es el español. El primero es el guayunaiki. ¿Por qué? De hecho, muchos especialistas me acusaban de que estaba dañando la cultura propia, ¿no? Porque al enseñarle otro idioma iban a perder la de ellos. Y no, la experiencia de años nos ha dicho que las raíces de una cultura, cuando son tratadas con respeto, ella no se rompe, ella no se daña, ella se fortalece al contrario. De hecho, yo tengo la experiencia con mi vida, es que yo pues soy guayú, pero al salir yo perdí el dinamismo de mi lengua materna, del guayuna. Cuando decidí regresar a mi territorio para ayudar a mi pueblo, yo comencé a recordar mi lengua y comencé a hablarlo de nuevo. Y no, descubría que eso estaba ya metido dentro de mi cerebro, nadie podía romper eso. Y hoy pues yo, lógicamente, pues recuperé mi lengua materna y pues con eso es que yo puedo ayudar y poder guiar a esta generación. Luego entendíamos que era importante que aprendieran inglés por todo lo que significa el inglés para el mundo y que sin dejar de ser quienes somos, sin dejar nuestra lengua materna, sin dejar la cosmovisión que nos guía sobre esta tierra, la importancia de lo que podemos hacer al favor de la sociedad, nosotros pudimos catapultar en cierta forma a esta generación a que pudiera los dos idiomas, manteniendo sin detrimento de su lengua materna, manteniendo su cultura, nosotros podríamos hablar los idiomas que necesitábamos para poder ser aportantes a la sociedad de todo lo que nos toca hacer. Básicamente esa es como la parte que nos costó bastante. Nos costó, pero nosotros pudimos vencer eso y pudimos en esta hora, en este tiempo, poder tener un proceso mucho más claro, un proceso que ha llevado a muchos de nuestros exalumnos hoy salen, no tienen tanto miedo, hoy hacen su rol en nuestro país, hacen la parte que le corresponde. Entonces la tarea de nosotros es la de guiar y la de realmente formar ciudadanos capacitados, sin miedo, que pudieran dar eso no solo a Colombia como nuestro país y todo lo que pudiésemos hacer a nivel del mundo también. El guayú es un ser espiritual, de hecho. Entonces, el poder decir que la educación es algo que daña la identidad cultural realmente no es cierto. ¿Por qué? Porque de hecho la experiencia que tenemos es que la educación lo que hizo, al contrario para nosotros, fue que fortaleció nuestras raíces culturales, porque comenzamos entonces a mirarlo desde esa óptica objetiva y de hecho poder hasta decidir qué cosa es buena dentro de nuestra cultura y qué cosa es nociva, qué cosa podemos desarrollar y qué aspectos de nuestra cultura teníamos que dinamizar y potencializar y qué cosas estaban haciendo daño. Pero esa decisión no era de nosotros como institución, sino ya de la persona como ser humano pensante que podía decidir por sí mismo, que de hecho es lo más grande que hace la educación y la experiencia que hemos tenido como pueblo guayú. Entonces, ¿qué hace el colegio? Pues el colegio, con muchos años, de hecho, de investigación, con muchos años de estudio, con experiencias de equivocarnos, de volverlo a hacer, fue que desarrollamos actividades pedagógicas específicas que hace que nosotros podamos tener esa dualidad, como eso de poder ser guayú, fortalecer lo nuestro y poder conocer las otras culturas y poder participar de ella y respetarla, de hecho, y poder participar en esta sociedad.
¿Cuáles son las personas que son importantes en este rol y que lo han sido? Bueno, las autoridades tradicionales, que son los en Wayuna y que se dice Ragrayu. Los Ragrayu son las autoridades tradicionales, son los viejos, los ancianos, los que por su experiencia tienen sabiduría y tienen conocimiento. Ellos son las personas que direccionan los procesos para que, siendo parte de una sociedad global, nosotros podamos hacer nuestra parte como indígenas. Eh, tenemos a los educadores, nuestros maestros, pues ellos son los que se capacitan para tener ese equilibrio entre la cultura propia y las otras culturas. Es la responsabilidad de poder guiar a estas nuevas generaciones eh, a ser como seres que debemos dar a una sociedad, pero sin dejar de ser quienes somos. Tenemos a los líderes comunitarios. Bueno, yo soy parte, yo soy hija de una autoridad tradicional. Eso me ayudó mucho a poder desarrollar con mucha autoridad y aún también con las dificultades que se tienen normales, pero el hecho de ser hija de la autoridad tradicional a mí me dio la capacidad de poder desarrollar con mucha más autoridad y con más criterio todo el proceso de la educación y poder dar la batalla de la manera como fuerte de poder hacerlo, porque amaba mi tierra, porque podía sentirlo del corazón y sabía lo importante que había sido para mí haber sido educada y haber podido tener la oportunidad de poder elegir y poder tomar las decisiones correctas y luego convertirme en alguien que comenzó a tener la responsabilidad de cuidar su cultura y ayudar a su pueblo. Entonces, esa parte de ser la hija de una autoridad tradicional fue una bendición. Fue importante las autoridades locales también dentro de todo esto, pues sin la política, ella hace todo. De hecho, hoy hay muchas leyes, gracias a Dios, que a través de esta lucha comenzaron a salir. Leyes que hoy le dan a las autoridades tradicionales, como le dan ese permiso y le dan esa capacidad legal para poder direccionar procesos. Esa parte pues ha sido muy importante, pero de hecho eso se logró gracias a poder hacer procesos dentro de la educación como institución en educativa rural La Paz. Con las universidades, de hecho, yo podría hablar con mucha sensatez acerca de lo que por lo menos la universidad cooperativa es para nosotros. O sea, la universidad cooperativa abría como esa puerta a poder eh, saber de que las universidades a nosotros eh, nos dan muchas posibilidades de poder dar un paso más allá. El proceso de investigación, por lo menos que hace la universidad cooperativa, al favor de las soluciones para las problemáticas del pueblo guayú, pues para nosotros es muy importante. De hecho, nosotros hoy en la institución educativa Rural La Paz hemos insertado eh, mm, cátedras que la universidad cooperativa nos inspira. No teníamos antes el tema de ese futuro, de lo que va a pasar, de toda la problemática del calentamiento global, de toda la problemática y todo eso. De hecho, nosotros no teníamos como muy claro eso y era algo que estaba allí guardado, se hablaba mucho de eso, pero nosotros como institución educativa no la teníamos. De hecho, estoy muy consciente que la educación es el todo para la humanidad, para todas las problemáticas. Si nosotros como cultura indígena guayú no educamos a una generación para que se prepare para lo que viene, pues va a ser muy doloroso.
Entonces nosotros hemos abanderado como ese proceso de prepararnos para nosotros. De hecho, estamos eh, poniendo muy en serio el asunto. No lo tenemos muy organizado, estamos como en ese proceso como de enseñanza de los profesionales, de los maestros. Estamos como en el proceso como del laboratorio haciéndolo, pero lo estamos haciendo con toda la responsabilidad que implica. eh, lo que significa el calentamiento global, lo que significa la problemática mundial, o sea, lo estamos haciendo con eso. ¿Y quién nos inspiraba a eso? Pues la Universidad Cooperativa ha sido muy importante para nosotros en eso. De hecho, ha sido la única, de hecho, con la que hemos estado en ese vínculo. Entonces, es importante la parte que hacen las universidades, las organizaciones no gubernamentales, de hecho, son un canal para nosotros poder lograr muchas cosas, de hecho. Y nuestro énfasis, como decía el doctor Fernando, es emprendimiento, porque de hecho creemos que el emprendimiento es todo. Todos, en cierta forma, el mundo se ha creado por el emprendimiento, en poder solucionar cosas, la ciencia, todo tiene que ver con el emprendimiento. Entonces, nosotros, pues, en esa forma todavía como muy chiquita, no estamos pretendiendo que lo sabemos todo, estamos apenas en ese inicio, como en ese sembrando lo que es el proceso de la cátedra de emprendimiento. Estamos en eso. Es más o menos como lo que puedo resumir de lo que he vivido, no como en una cátedra aprendida, sino en algo que he vivido por 30 años, eh, que es en la que he estado aquí, y donde puedo ver una institución educativa que antes era un saloncito chiquito, donde nadie iba, sino que enseñaba a un maestro a hacer palitos y bolitas, y no había como el desarrollo del pensamiento. Hoy pues nosotros tenemos en La Guajira, de hecho en Manaus, más de 10 instituciones educativas, no educativas, con todo un proceso bien organizado, con toda la preocupación de muchos, de hecho, de rectores también, de hacer procesos reales, serios, comprometidos con la sociedad. Y todo comenzó con alguien que comenzó a ver la educación como algo importante. Hoy la institución educativa rural La Paz pues ya tiene bien legalizado la parte de preescolar, primaria, secundaria, la educación media, ya graduamos. No, de hecho, no estamos sacando como lo mejor, pero sí estamos en esa tarea, como en ese reto todos los años de poder realmente dar a la sociedad unos bachilleres que realmente sean una respuesta para el mundo. Bueno, creo que hasta allí pues llegaría como mi exposición. Si hay algo que quiera mejorar, bueno, estoy lista para escuchar. Muchas gracias a la rectora Reyes por sus aportes y en este momento abrimos el espacio para preguntas breves a nuestra experta desde el territorio para el mundo. Muchas gracias. Pueden escribirnos por el chat también en YouTube, pero mientras nos hacen las preguntas por el chat, sí, los que están aquí en el panel pueden hacerlo a viva voz. Así que, ¿quién quiere iniciar acá de los que estamos en todo este panel? Pronto puedan colocar su cámara y puedan hablar Adelina, Alberto, Juan Carlos, Georgios, Olga as well. Also, you can make questions here. We try our best to translate this into Spanish, yeah, and vice versa. A nuestra experta, ¿alguno? Desde el territorio para el mundo, muchas gracias. Pueden escribirnos por el chat también en YouTube, pero mientras nos hacen las preguntas por el chat, sí, alguien anímese, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que, Rectora Reyes, ¿quiere iniciar acá de los que estamos? ¿me escucha? En todo este panel. Sí, señor. Juan Carlos, buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. Esperándola por aquí en Varsovia, espero. Una Será un placer. preguntilla sí, digamos un poco para los próximos años, el problema más fundamental para ponerle ganas y solucionarlo. ¿Cuál ve usted que sería el problema clave para la cuestión de la educación de estos chicos y su continuación, sobre todo terminando ya la parte En de YouTube la se ve a Juan secundaria? Carlos ahí también. Vale, perfecto. ¿Cuál es, Sí, qué se imagina usted o cómo ve usted esa situación para los
para los chicos que terminan ahora ya lo máximo que puedan terminar en su colegio, en la parte de Manaure y seguir con la educación. Sí, qué pregunta, qué pregunta, me toca el corazón esa pregunta. Sí, Por mucho tiempo vi a muchos de nuestros egresados quedarse en Manaure sin, o sea, todo ese esfuerzo perdido, porque no había la forma de salir, no había la forma de pagar una universidad, no había una forma de poder continuar el camino. Esa parte fue muy dolorosa en los primeros años. Hoy ya nuestros estudiantes ya buscan alternativas. De pronto un porcentaje como del 30 o 20% alcanzan la universidad de un 100%. Es muy bajito. Muchos están encontrando en irse para el ejército, en irse para la policía. Han sido como una salida y ha sido ujú, bueno porque de hecho al salir, lo importante era salir, era que pierdan el miedo a salir. Y allá las oportunidades se están abriendo, pero el porcentaje es muy bajito. Entonces, un sueño de mi corazón por el que pido a Dios todos los días, es que estos tener un acceso a la educación superior de alguna forma, que sea fácil para ellos, porque el traslado es la parte difícil. El mm, sostenerse en la ciudad, el sostenerse fuera, es la parte difícil. Una pensión, la alimentación fuera, es la parte difícil. Entonces he soñado con que algo acá del territorio realmente sea posible, que estén cerca de sus padres, estén cerca, sería algo que sería un trampolín importante para la vida de estos muchachos. perfecto. ¿Y hay algún interés? ¿Ha escuchado algo por parte del gobierno departamental de algunas becas o algo por el estilo? El Estado hace cosas importantes como bueno, está lo de la matrícula es gratis, no tienen que pagar nada, está bien, hasta ahí. El tema Ujú, es salir. Sí, se han hecho como algunas cosas, pero que al final se vuelve confuso el asunto. Hasta ahora no se ha conseguido algo que sea como una respuesta real. De hecho, también hacen como algunos aportes a los jóvenes estudiantes y algunas fundaciones de empresas privadas perfecto. ¿Y hay algún también interés? hacen ¿Ha escuchado algo por como parte del esfuerzos gobierno por departamental sostener, por de dar algunas becas becas para o algo por el sostenimiento. estilo? Son pequeños pasos que han sido importantes para como ese 20% que sale y que puede entrar a la universidad. Pero sí se está como trabajando en eso, o sea, siento que mucha gente se está moviendo con el tema y de hecho hacemos un poquito de bulla también con el tema, de hablarlo, de conversarlo con personas y de poner la inquietud. Perfecto, sí. Esta es una oportunidad también, creo, lo que estamos haciendo, o sea, en el Verstig virtual y en el Verstig en persona y todo para hacer un llamado de atención de este tipo de problemas que existen a nivel mundial, que este es un caso de estudio Sí, muy importante. Gracias, rectora sí, Reyes. señor. Sí, señor. A ustedes. Muchas gracias, rectora Juan Carlos, Alberto, Adelina, Sí, también yo quería hacer una Adelina. pequeña pregunta, si puedo. Claro que sí, hasta dos. Todo Sí. incluido. Bueno, rectora, muchísimas gracias por la presentación. A mí Perfecto. bueno, me ha Esta es una parecido muy oportunidad sugerente también, creo, y lo que claro, estamos una como haciendo, o vive sea, aquí en en el España, pues es Verstig como virtual y en inevitable el Verstig en intentar buscar persona y relaciones todo o para similitudes hacer entre un lo llamado que de ustedes atención están de este viviendo tipo de allí y lo que problemas que estamos viviendo existen aquí. a Y nivel mundial, entonces, a nivel mundial, que este es bueno, un caso de en nuestro estudio muy país ha importante. pasado que Gracias, hemos entendido rectora mal Reyes. la idea de desarrollo o de Muchas vivir bien, gracias, rectora Juan dejando Carlos, los lugares más Alberto, rurales, los Adelina, pueblos, las también formas de vida más cercanas a la Adelina. naturaleza y, Claro que sí, y- hasta y dos. Todo organizándonos incluido. más en torno a núcleos industriales, ¿no? En torno a grandes ciudades, que yo creo que eso es algo que se está dando de manera mundial. Y muchas veces también parece que una vez que alguien sale fuera de su entorno para estudiar, es como que ya no regresa. Entonces, no sé si esta problemática ustedes la están percibiendo, si creen que es un riesgo también, sin que esto, por supuesto, quiera decir
que haya que restringir las opciones de educarse, todo lo contrario. Y me parece muy interesante el esfuerzo que está haciendo usted dentro de la comunidad, pero ¿ustedes ven ese riesgo? ¿Ese riesgo no existe? Porque claramente la gente que se forma puede seguir viviendo en su comunidad porque hay oportunidades y es algo que mejora la propia comunidad, o ve un poco este riesgo como estamos viviendo en España. Sí, el riesgo es real, y el riesgo es grande porque la situación del entorno de las comunidades indígenas, por lo menos la Guayú, es muy fuerte, es muy difícil. No hay agua, no hay oportunidades de trabajo. Em, la miseria es algo que hace que el que pueda salir y pueda tener una mejor calidad de vida casi nunca regresa. Tiene toda la razón, María Elena. Es un tema de hecho, muchas personas temen el poder educar al guayú porque dice, de hecho, lo que decían los expertos es, ellos van a perder su identidad cultural. Pero no, al final siempre regresamos. De hecho, aquí estoy yo, de verdad, regresamos, porque la idea es que este entorno difícil, este entorno donde no hay agua, este entorno donde todo es muy seco, donde la calidad de vida es muy fuerte. De hecho, la idea es tomar nuestro territorio y mejorarlo. Una muestra de eso es esta zona, la Comunidad de La Paz. Cuando yo llegué acá en 1991, este territorio era lo que decían los expertos, soledad total, era hambruna, era miseria, necesidades básicas insatisfechas al 100%, muertes de niños, o sea, casi no habían niños porque los niños morían a temprana edad. Una mamá se acostaba en un chinchorro a mecer a su hijo a esperar que muriera, sencillamente por una diarrea y se deshidrataban los niños. Entonces, la falta del conocimiento pues lleva a la misma miseria. Entonces, esa visión de poder enseñarle al guayú algo tan sencillo como haz algo, un suero que puede hidratar a tu soledad total, y eso es dar vida. Entonces, para mí, la educación es necesidades básicas, dar vida a donde no hay esperanza. Muerte. Entonces, eso de enseñarle a la supervivencia. Vive en tu territorio, pero vive bien. Pero ese riesgo que tú dices, María Adelina, sí se da. He visto en estos 30 años, he visto que muchos de nuestros muchachos han salido. Entonces, si ellos regresan, pues muchos regresan, muchos mejoran la calidad de vida de sus padres, o muchos si tienen una buena oferta de trabajo se quedan en el lugar donde están. Pero definitivamente es una soledad total, es un ser humano que se gana la sociedad, que tiene mejor calidad de vida, se le da esa oportunidad, a esta esperanza. Una cosa que fue muy dolorosa para mí en los inicios fue cuando era muy señalada por el tema de los expertos de acupuntura. Pero ese riesgo que tú dices, un indígena guayú es un ser humano que siente, que se duele, que tiene miedo, que tiene sentimientos, que anhela algo mejor, que desea tener oportunidades, que tiene el deseo de elegir. Puedo elegir si me quedo, puedo elegir si me voy. No sentirme encerrado porque no tengo la llave de la puerta en el lugar que me saca pero y que me da la oportunidad de ver qué puedo hacer. Entonces, esa parte para mí se convirtió en algo muy, muy importante. Por eso, de hecho, el Estado colombiano, el Ministerio de Educación Nacional, hace bien importantes las cátedras de la cultura, de fortalecerlo, lo amemos lo que somos. Dentro de la cultura guayú, o dentro, me imagino que en todas las culturas indígenas, se da algo que para nosotros, y de hecho, el Estado lo vivió, que fue la vergüenza, no sentirme encerrado, a donde a mí me da pena decir que soy guayú porque no tengo miedo a ser discriminada, tengo miedo a ser burlada.
o no se habla bien español. La parte de la interferencia, por eso fue algo que daba mucho miedo. Un niño, un joven, un adolescente que no sabía hablar bien español, era alguien que se escondía por mucho temor, por mucho miedo. Entonces, esa parte de trabajar eso, de decir, bueno, ya tú sabes hablar ese idioma y de pronto otros, entonces, bueno, avanza, puede ser parte del mundo, a donde tú quieras, y como siendo guayú tú puedes hacerlo. Entonces, todo esa, todos esos vergüenza de enfrentarlo, y se vive y hay que tener mucho cuidado en la forma como lo hacemos. Muchas gracias, rectora Reyes. Bueno, como nos pone en contexto, ¿no? De que todas las voces deben ser escuchadas verdaderamente para construir conocimiento, sí, y soluciones hacia el desarrollo sostenible. Aquí hay unas preguntas en el chat. No sé si la profesora, doctora Adelina, ¿ya está bien con esa pregunta? Sí, perfecto, muchas gracias. Desde España nos acompaña, desde la Universidad de Cantabria. Pero aquí nos dice María Franco, desde Colombia, teniendo en cuenta la importancia de que la cultura guayú se mantenga en el tiempo y se transmita entre generaciones, ¿qué tanto porcentaje de los jóvenes que salen a educarse retornan al territorio? Muy interesante esa pregunta. Gracias, María Franco. Ok, para ti, María Franco, la respuesta, bueno, en la experiencia que he tenido, ¿no? Un porcentaje alto regresa. Hay un porcentaje minoritario que se queda porque encuentra mejor calidad de vida. Pero la parte que el guayú tiene algo, o los indígenas tenemos algo, o los seres humanos tenemos algo, hay algo que nuestras raíces nos jalan mucho. Siempre volvemos a nuestro lugar, a nuestros territorios, a nuestras tierras, a nuestros ancestros. Es algo que nos jala mucho. Entonces, hay un porcentaje que se queda, hay otro porcentaje que es muy alto, que regresa también. Y está el otro también que hace como el estar en los dos, en las dos culturas. Toma mucho lo bueno que tiene la cultura occidental, todos los adelantos que tiene la cultura occidental, y los da y los trae para mejorar la calidad de vida de los que se quedan en el territorio. Muchas gracias, rectora Reyes. Qué bueno ponernos en contexto. Gracias a María Franco por esa pregunta. También tenemos Verónica V. Posada. Rectora Reyes, ¿cree usted que los jóvenes tienen las herramientas necesarias para adaptarse a la ciudad sin perder su identidad? Esa pregunta es bien importante porque cuando nosotros como educadores no damos las herramientas, tú sabes que nosotros, los educadores, tenemos esa responsabilidad. A veces da mucho susto cuando hay instituciones o educadores o rectores que no ven eso y solamente enseñan como a leer o escribir algo, ¿verdad? Otro. El daño a ese ser es una cosa impresionante. Le crea a ese ser humano que pierde lo de él, o sea, su raíz. Pierde lo de afuera en un limbo. Entonces, esa parte bien delicada de lo que debemos hacer nosotros como instituciones educativas, en la parte de saber educar con el equilibrio de centrar quiénes somos y poder anexar los otros conocimientos para que sepa desarrollarse en el exterior. Pero no siempre, no todo mundo, de hecho, no todas las instituciones étnicas a veces lo saben hacer. A veces no se desarrolla ese proceso pedagógico y hace mucho daño. Entonces, sí, es una alerta que siempre nos estamos haciendo sobre hacer esa educación con mucho cuidado. Se pierde mucho también el hablar el idioma, como me pasó a mí en algún momento, pero bueno, yo regresé a mi tierra y eso otra vez uno retoma, pues, retoma otra vez lo que somos. Eso de hecho no se pierde. Pero sí es importante que nosotros como educadores étnicos tengamos mucho cuidado de poder dar las herramientas para que cuando ese estudiante, cuando esa personita salga al exterior, realmente pueda dar sin perder lo que es. Muchas gracias, rectora Reyes.
Y gracias por ponernos en contexto. De hecho, como lo dije al principio, sí, esta es la segunda parte de ese trabajo que estamos haciendo con La Guajira, que nos reunimos en mayo de este año para hacer co-creación con los diferentes stakeholders, entre esos la comunidad, la industria, la academia, el gobierno local, regional. Ahí estuvo la gobernación de La Guajira, la alcaldía de Manaure también, con toda la comunidad guayú o con parte de los clanes que estuvieron ahí acompañándonos. Y es alrededor del tema de lo que tiene que ver con la economía y el hidrógeno. Muy importante, lógico, tener en cuenta la cosmovisión de las comunidades antes de irnos a implantar soluciones que creemos que va a solucionar, ¿sí?, situaciones del territorio y del mundo, ¿sí? Y esto es muy importante, todo este diálogo que estamos teniendo acá, ¿sí? También quiero mencionar, así como lo dijo Juan Carlos en un principio, esto es de lo que resultó en mayo, fue entender más o menos cuáles son los desafíos de los diferentes stakeholders, como la comunidad, la industria, lo que había comentado la academia, ¿sí?, hacia la cooperación internacional. Pero muy importante es lo que disputamos acá, que va a quedar en YouTube grabado para los que no se pudieron conectar, ¿sí?, es que esto nos va a abrir ese gran evento que vamos a tener en Varsovia, ¿sí? Inicia con CELICE, el proyecto CELICE, gracias a la Unión Europea, también a Horizonte 2020 y a todos los partners de CELICE, pero también el día 20 tendremos ese gran evento de septiembre para poder mostrar posibles soluciones, ideas, llamar a consorcios. Van a estar, sí, entes que patrocinan desde la Unión Europea y también regionales, sí, como también estará la comunidad. La rectora Reyes nos va a acompañar allá, sí, posiblemente una delegación de la gobernación de La Guajira, sí. También quiero reconocer acá el gobierno de Cantabria en todos estos procesos que creen muy bien. Eso es una cooperación internacional partiendo de los desafíos, ¿sí?, que se tienen en los territorios, ¿sí? Y bueno, aquí hay una pregunta hablando de la industria, que esto se puso muy interesante, ¿verdad? Que me emociona con todo esto, ¿sí? Es que Freddy Angarita Reina nos hace la pregunta: con la empresa privada de Colombia, él habla de Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, las cuales se benefician de los materiales que extraen, o sea, que compran, para iniciar una inserción laboral y desarrollo profesional. Él, más bien a manera de comentario, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos, Reyes? Yo complemento acá lo que dice Freddy. ¿Cómo podríamos, sí, partiendo del pilar de la educación y la cultura, sí, y que la academia está conectada, es fácil hablar con la academia, pero con la industria, sí, que se conecte, digamos, en ese bien común? ¿Cómo lo ves desde la perspectiva del colegio? Sí, conectarnos con la industria, con las empresas, que sí vale la pena este tipo de proyectos, empezando de los niños y niñas, sí, que estamos educando a nivel de primaria y de bachillerato. Cuando hemos hablado de la importancia de la educación en los pueblos indígenas, yo siempre he considerado de que para nosotros como pueblos indígenas poder salir como de eso por lo que tanto nos quejamos, por lo que tanto a veces causamos lástima al mundo, ¿verdad? Pobrecitos, hay que hacer una campaña para salud, hay que hacer una campaña para dar comida y una campaña para agua, pero realmente esas son como goticas sobre una gran problemática. Creemos que definitivamente para darle una solución a toda la problemática de necesidades básicas insatisfechas de esta comunidad que está en una zona desértica, donde este guayú no se acostumbra a no bañarse y a no tomar agua porque no hay. Lo poquito que puede conseguir de agua tiene que ir kilómetros y kilómetros en una bicicleta y conseguir una o dos pimpinas para el día, donde hay niños, donde hay una familia de 5, de 8 personas, y esa agua ni siquiera es para tomar, sino para hacer chicha y para hacer café, para lo que les alcanza. O sea, una problemática seria que nosotros vivimos todos los días acá, donde no podemos molestar mucho con el tema de que tienes el uniforme sucio, es que no hay agua con que lavarlo, donde los niños hacen una fila larga en los oasis que coloca el colegio para llenar un botilito de agua para llevárselo a la mamá para que tome. A donde un niño, así sea con fiebre, enfermo, como sea,
llega caminando 3, 4 kilómetros para llegar al colegio para solo tomar un poco de agua. O sea, es una cosa que es muy, muy seria y muy, muy fuerte, que es cuando a nosotros nos toca ponernos muy serios con el tema de dejar como ese romanticismo posiblemente de cultural y podernos en la realidad de seres humanos que sufren mucho. Entonces, para poder llegar a la solución real de eso, pues lógicamente la ciencia, pues las universidades que hacen sus investigaciones, el Estado, todo ese montón de personas que dice tengo una solución para eso. Entonces, tienen que entrar esas personas. Con el paso de los años o las experiencias de los años es que eso ha traído muchos conflictos, eso ha traído mucho choque. Al final es bueno porque le sirve a las comunidades, pues mejora su calidad de vida, da trabajo, pues hay solución de agua momentánea, pero al final siempre hay como un choque. Dentro de todo este proceso de análisis, hemos visto que nosotros a través de la educación podemos hacer que este estudiante, que esta persona que hace parte de esta gran sociedad, pueda entender ese tipo de procesos. Que cuando esas posibles soluciones o esa sugerencia de soluciones puedan llegar a las comunidades, nosotros como comunidades indígenas podamos sentarnos, tener la capacidad de sentarnos y entender eso. Y al entenderlo, nosotros podemos hacer entonces esos convenios respetuosos con esas personas que al final quieren traer una solución para nosotros. O de pronto entender cuando esa solución es nociva para el territorio, cuando esa solución que trae alguien puede estar dañando la tierra o puede estar dañando en cierta forma como la cultura o el pensamiento, o trayendo cosas que al final pueden traer prostitución, drogas, pueden traer cosas que son peligrosas para la nueva generación. Entonces comenzamos a tener como esa claridad de poder saber y poder hacer ese diálogo. Esa parte es importante. Cuando no se tiene la educación, es fácil aceptar cosas que son muy peligrosas. De hecho, una de las conversaciones que hemos tenido con rectores y directores que les interesa, de hecho, el tema, es cuánto daño a veces ha hecho. Por ejemplo, nosotros vemos un caso como en Uribia, que nos queda muy cerca, cómo muchas niñas se han prostituido, niños guayú, prostitución ha sido su salida, donde esa parte que se supone fue buena, esa parte de ser parte de otra cultura, no se cogió lo bueno, sino que se cogió lo mal. Entonces, esa ha sido como también como una conversación, porque no significa que tenemos que cerrar la puerta de la educación, no, al contrario, porque de hecho la Guajira si puede tener algo bueno es por todos aquellos que han podido tener educaciones contextualizadas, que han podido desarrollar, generar y guiar y como proponer cosas que han traído cosas buenas a nuestro territorio. Y de hecho somos en cierta forma ese grupo de personas que nos paramos y decimos, no, eso no está bien así por esto, por esto, por esto y porque lo entendemos. Desde nuestra cosmovisión como indígenas y también como esa parte que tenemos de haber estructurado nuestro pensamiento y poder entender que eso que viene allí no solo es un espejito bonito, ¿verdad? Que nos parece raro, sino que realmente podemos entenderlo de la forma que tiene que ser. Y eso lo hace la educación. Entonces, todo ese tema de los convenios con empresas y todo, ¿dónde eso puede generar mejores procesos cuando ese guayú puede conocer, de hecho, la cosmovisión o la forma del pensamiento de la otra cultura también. Yo te comparto mucho, me gusta mucho compartir con los que hacen parte de la Junta de Palabreros de La Guajira. Ellos son ancianos que tienen mucho conocimiento, pero estas personas leen, y ellos a donde van con todo su atuendo guayú, con todo su pensamiento, pero ellos pueden sentarse y hacer esos diálogos con toda esa sabiduría que tienen como guayú, pero porque ellos pudieron estudiar, porque tienen la mente abierta para todo eso y pueden decirnos, y porque lo leen, porque pueden entender lo que es un decreto, lo que es una ley, porque estudiamos. Es básicamente como la experiencia, ¿no? Estoy hablando de lo que veo, estoy hablando de lo que vivo todos los días por más de 30 años en este lugar. Qué bueno, rectora Reyes.
Me gusta esa forma de transferencia de conocimiento a través de los juglares o palabreros guayú que van de pueblo en pueblo llevando ese conocimiento. Esa es una de las formas también que nos enseña a nosotros, que no solamente a través de los artículos podemos comunicar a través de todo esto que nos enseñan ustedes, las comunidades ancestrales, indígenas, sí, pero también a través del arte, ¿no? De la cultura, el arte, tener una mochila guayú. De lo que he aprendido de ustedes es plasmar sueños, sí, comunicación, digamos, desde el mundo espiritual, emocional, en el arte como tal. Es precioso. Muchas gracias. Ya por tiempo, nuevamente le agradezco a la rectora Reyes Lindao por este espacio y vamos a iniciar la sesión de presentaciones. Estas tendrán un tiempo de 15 minutos para su ponencia. Sí, vamos con la presentación titulada, bueno, ya la voy a decir, pero voy a dar unos 3 minuticos, sí, para que la profesora doctora Adelina Calvo de la Universidad de Cantabria vaya preparando su presentación. En 3 minutos nos volvemos a conectar. Muchas gracias. From La Guajira, Colombia to Warsaw, Poland, our mission of sustainability continues. At the final event of the 4th International Congress on Biorefineries and Renewable Energy supported by ICT, we will bring together innovators, technology developers, researchers, local, regional and national governments, and representatives of the Guayu community to present solutions to the challenges of sustainable development in La Guajira, Colombia. These challenges were identified by different stakeholders. That is why in Warsaw we will address disruptive ideas and solutions on empowering our communities in new technologies, improving our technological infrastructure from the ground up, ensuring a continuous and affordable supply of clean drinking water, developing sustainable hydrogen projects, contributing to Colombia's just energy transition, promote global collaboration and diplomacy in science, technology, innovation, and entrepreneurship to generate alliances to address these challenges. We thank everyone who has contributed to this process. The revolution of sustainable development in La Guajira has begun, and all of you are a fundamental part of this change. Our next meeting will be on 20 September for the final event. Together we can transform ideas into concrete actions. We look forward to seeing you to close this cycle of innovation and sustainability.
Nuevamente quiero agradecer a Reyes Lindado por este espacio. Vamos a iniciar la sesión de presentaciones, las cuales tendrán 15 minutos. Yo le aviso 5 minutos para ir concluyendo. ¿Sí? Iniciamos con una ponencia bastante interesante que se titula Cartografía Social para el diálogo con la comunidad, Social Cartography for Dialogue with the Community, bajo la supervisión de la profesora doctora Adelina Calvo Salvador, investigadora titular o catedrática, profesora catedrática de la Universidad de Cantabria. Adelina, iniciamos con tu presentación, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sí, mi nombre es Adelina Calvo, soy profesora de la Universidad de Cantabria, profesora titular, y bueno, voy a realizar mi presentación en castellano, intentando presentar la técnica de la cartografía social como una técnica que nos permite pues dialogar con las comunidades con las que vamos a trabajar y con las que estamos intentando aplicar o promover estas innovaciones tecnológicas. De manera más concreta, cuatro son las cuestiones fundamentales que vamos a ver. En primer lugar, pues, ¿qué es esto de la cartografía social? En segundo lugar, ¿cuál sería su utilidad? En tercer lugar, veremos algunos ejemplos. Y ya en la recta final de la presentación, en cuarto lugar, veremos cómo podemos aplicar esta cartografía social en función de unas fases de trabajo que estarían vinculadas, como digo, a la introducción de estas innovaciones tecnológicas. Bueno, la cartografía social como técnica de investigación cualitativa pues ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, tanto en humanidades como en ciencias sociales, a partir de eso que se ha conocido como el giro espacial en este tipo de ciencias. Un giro espacial que básicamente ha sido posible por dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que la propia historia de la geografía y lo que se denomina la geografía crítica y la geografía postcrítica han empezado a señalar que frente a la idea convencional de que un mapa representa objetivamente la realidad, un determinado territorio, la historia de la cartografía muestra precisamente que un mapa siempre responde a un determinado objetivo político y que un mapa es siempre una representación parcial de la realidad. Es decir, que en el mapa hay realidades o territorios que están visibles, que están en el centro, y realidades o territorios que están más invisibilizados o están en los márgenes. Desde ese punto de vista se empieza a concebir el mapa más bien como un elemento político, subjetivo y, como decíamos, como un elemento parcial. Y un segundo elemento que ha dado lugar a esto que llamamos el giro espacial dentro de estas ciencias es la propia importancia que se está dando a lo espacial en nuestra vida social y en nuestra vida cultural. Es decir, que las humanidades y las ciencias sociales en sus investigaciones empiezan a preguntarse por qué están ocurriendo las cosas tal y como están ocurriendo en determinados espacios y en determinados tiempos, y no están ocurriendo esas mismas cosas en otros espacios y en otros tiempos, ¿no? Desde este marco general podríamos decir que la cartografía es el proceso de creación de un mapa, es decir, de una representación visual sobre elementos muy diversos, como vamos a ver aquí, ¿no? A continuación, en función siempre del objetivo de nuestra investigación. De hecho, la cartografía puede ser una cartografía corporal, una cartografía de recursos que existen en un determinado territorio, una cartografía de conflictos que se dan en ese territorio, una cartografía de corte histórico, una cartografía mental, etc. En todo caso, lo que nos permite esta técnica de mapeo es la creación colectiva horizontal de un conocimiento en torno a una determinada realidad, no solamente, como digo, para tener una visión más cercana de esa realidad, sino también para buscar un cambio, una transformación, teniendo en cuenta el punto de vista de los participantes como elementos o agentes fundamentales de ese cambio social y de ese cambio cultural. ¿Para qué sirve una cartografía? Bueno, pues por resumir, podríamos decir que para tres cuestiones fundamentalmente, ¿no? Por un lado, como decíamos, para elaborar un conocimiento de una forma horizontal, participativa, democrática, colectiva, escuchando las voces de las personas con las que estamos trabajando, las voces de la comunidad. En segundo lugar, la cartografía también permite diversificar los lenguajes con los que estamos investigando, con los que estamos conociendo esa realidad, democratizar esos lenguajes, porque trabajamos con pictogramas, podemos trabajar con fotografías, podemos trabajar con distintos códigos de colores, podemos trabajar con el lenguaje oral, con el lenguaje escrito, con el lenguaje sonoro y podemos también, como veremos, trabajar con el propio cuerpo.
Y en tercer lugar, decimos que la cartografía es una técnica muy versátil porque se ha utilizado en distintos contextos, en centros educativos, trabajando con comunidades, trabajando con ONGs, trabajando pues, con organizaciones que se focalizan en un determinado colectivo, por ejemplo, personas mayores, infancia, juventud, etcétera, para trabajar, como veremos, problemáticas también muy diversas y, como hemos visto, combina muy distintos lenguajes dentro de la investigación. Y aquí vamos a ver ahora, de una manera muy rápida, 4 ejemplos. El primer ejemplo que aparece aquí en la parte izquierda de la presentación es una cartografía corporal que se ha hecho en el marco de un taller que ha dinamizado un colectivo que se denomina Iconoclastas, un colectivo de investigadores y activistas argentinos que tienen mucho trabajo publicado en la web, que, como se puede ver ahí, es una cartografía que intenta representar cómo el capitalismo, el heteropatriarcado, genera huellas, genera dolores, va moldeando nuestros cuerpos. Y a la vez, como ven ahí, ha habido una parte también de ese taller donde no solamente se ha representado cómo el capitalismo moldea nuestros cuerpos o cómo el racismo podría moldear nuestros cuerpos, sino también qué soluciones a nivel global, a nivel de colectividad, podemos buscar entre todos para enfrentar esos dolores, esos males o esa modificación que hace el capitalismo de nuestros cuerpos. Estamos hablando, por lo tanto, de una cartografía corporal. En la parte de la derecha, la imagen que aparece ahí es un ejemplo de una cartografía que yo misma dinamicé, un taller para jóvenes que estaban realizando su tesis doctoral en el marco del programa de doctorado que tenemos aquí en mi universidad sobre investigación en equidad, investigación e innovación en equidad. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Hicimos un mapa mental de nuestras investigaciones a partir de preguntas como ¿qué investigo?, cómo investigo, por qué investigo eso y qué es lo que me preocupa sobre mi investigación. La idea era partir de nuestras investigaciones a nivel personal para generar un mapa colectivo y un mapa para ver cómo es la investigación en el campo de la educación desde los jóvenes que están realizando una tesis doctoral. 2 ejemplos más. En este caso estamos hablando de mapas de comunidad. El dibujo de la izquierda es un mapa que se ha creado a través de unos talleres que se han desarrollado en Italia, concretamente como se ve ahí, en la comunidad de Campoto, con el objetivo fundamental de mejorar la enseñanza de la historia y del patrimonio a partir de la creación de un ecomuseo. Lo que se hizo fue trabajar durante varios meses con la comunidad, con todos los miembros de la comunidad, intentando hacer una imagen mental de cómo era o cómo ha sido históricamente vivido ese territorio. Entonces, como ven ahí, pues van apareciendo fotos, recetas, canciones, cómo trabajaba la gente de más edad, y al final esta cartografía también dio lugar, como digo, a una exposición. Y el último ejemplo, que como digo era también un mapa de comunidad, es un ejercicio de mapeo que se ha realizado en este caso, como ven ahí, en Mumbai, en la India, para analizar cuál era la situación del agua en ese territorio, el agua, la nutrición y el saneamiento. En este caso se les preguntó a los participantes cuáles eran las fuentes de agua, cómo es la infraestructura y qué problemas hay con el agua, como digo, y con el saneamiento. Es importante reconocer que la conclusión de la cartografía o el producto final de la cartografía es siempre una imagen visual, pero mucho más importante que la imagen visual final es todo el proceso a partir del cual vamos dialogando y accediendo a los conocimientos que tiene la comunidad con la que estamos trabajando. Y ya en la parte final de mi presentación voy a intentar aquí reflexionar cómo podríamos utilizar la cartografía en nuestras investigaciones de innovación tecnológica con determinadas comunidades y en determinados territorios, ¿no? En primer lugar, teniendo en cuenta que usar la cartografía en estas investigaciones permite conocer y reconocer las preocupaciones, los conocimientos y los retos que enfrenta esa comunidad con la que estamos trabajando, así como intentar o nos permite también acercarnos a su cosmovisión. ¿Cuál es la idea de ser humano que tiene esa comunidad? ¿Cuál es la visión que tiene de sí mismo, de su relación con los otros, de su relación con el territorio, etcétera? En segundo lugar, es una técnica que permite dar voz al colectivo, priorizando o poniendo en primer lugar sobre la mesa las propias formas
de comunicar que tiene esa misma comunidad, ya bien sea a través del dibujo, de la oralidad, con las obras de arte, obras de artesanía. Es decir, que la cartografía es muy versátil, se adapta muy bien a tiempos y espacios y a lenguajes particulares de cada grupo de personas o comunidades con las que estamos trabajando. Y finalmente también la cartografía nos permite abrir un diálogo que es, digamos, el primer paso para generar una relación de confianza y de reconocimiento mutuo entre todos los agentes que están formando parte de esa innovación tecnológica. Permitiendo también que la propia comunidad explique, como decíamos, con sus propias palabras y con sus propios lenguajes, cómo afrontan los retos diarios o las problemáticas que puedan tener pues, en torno, por ejemplo, al uso del agua o al uso de la electricidad. De manera más concreta, podríamos decir que el uso de la cartografía social en este tipo de investigaciones pasaría por estas tres fases. En consonancia con lo que vengo diciendo, la primera fase sería reconocer a la comunidad y dentro de ella a todos y cada uno de sus miembros. En esta fase, ¿qué hacemos? Pues intentamos dar voz, como digo, a todos los miembros de la comunidad, particularmente a aquellas personas que históricamente han tenido menos posibilidades de participar. Por ejemplo, las mujeres en determinados territorios, o la infancia, o personas con discapacidad o con diversidad funcional, o personas que provienen de otras etnias, etc. Como digo, es muy importante aquí que todas las personas que participan en el proceso de cartografía, de mapeo, puedan expresar su punto de vista. Técnicas muy sencillas que podemos utilizar, pues, por ejemplo, abrir una discusión sobre cuál es el origen de nuestro nombre. Sí, presentarnos a través de un objeto, explicar nuestro lugar de nacimiento o cómo transitamos por los territorios por los que vivimos, etcétera. Bueno, en función de lo que queramos investigar, pues hay muchas maneras de hacer esta primera fase de reconocimiento de la comunidad. La segunda fase sería intentar visibilizar los saberes y las soluciones tecnológicas que esa comunidad ya viene desarrollando históricamente. Es decir, todas las comunidades se enfrentan determinados retos sobre el agua, como planteaba ahora la rectora, sobre la electricidad. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que son también tecnológicas y que históricamente ha hecho esa comunidad? Y en esa segunda fase reconocemos lo que la comunidad ya venía haciendo para, en la tercera fase, entrar con un mayor diálogo desde la academia para intentar orientar ese cambio, es decir, introducir esta innovación tecnológica que queremos introducir, intentando explicar cómo es, qué problemas podría solucionar y cómo podríamos mantener esa tecnología a lo largo del tiempo, ¿no? Estas fases pueden tener una duración variable, van a ir surgiendo seguramente nuevas preocupaciones que podemos seguir trabajando con la cartografía. Este proceso finaliza cuando la comunidad construye conjuntamente la necesidad de esa tecnología y se siente que ha sido co-creadora o codiseñadora de esa innovación tecnológica que se quiere introducir. Novedades. Bueno, pues en primer lugar, como decíamos, esta técnica permite democratizar la investigación, reconociendo a las propias comunidades como depositarias ya de saberes locales, de una determinada visión del mundo y de unos conocimientos y de unas tecnologías que les han permitido vivir en armonía con sus contextos, con el medio ambiente. En segundo lugar, esta democratización nos hace entender también que no hay ninguna solución tecnológica que pueda funcionar si no escuchamos primero adecuadamente y con muy distintos lenguajes y espacios y tiempos a las comunidades con las que estamos trabajando. Y en tercer lugar, también, la cartografía permite abordar este reto ético y político de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, teniendo en cuenta que la modernidad establecía que la ciencia hace sus investigaciones para avanzar en el conocimiento, genera tecnologías positivas que siempre tienen una consecuencia o una aplicación positiva también en las comunidades o en las sociedades. Precisamente lo que hace el mapeo es reinvertir, digamos, o modificar esta línea de influencia de manera que la sociedad empieza a influenciar también en la tecnología y en la sociedad. Y ya para terminar, ¿cuáles serían los resultados que esperamos conseguir? Bueno, pues en primer lugar, proponer a través del mapeo o con la ayuda del mapeo soluciones tecnológicas completamente adaptadas a los contextos locales, que han sido decididas y discutidas de forma democrática por todos los miembros de la comunidad. En segundo lugar, permite también humanizar la tecnología en el sentido de poder valorar su impacto local, su impacto real en la mejora de las condiciones de vida de las personas y de las comunidades con las que trabajamos. Y en tercer lugar, esta cartografía social permitiría también, como decíamos, una investigación más interdisciplinar que respeta y reconoce la diversidad de cada contexto
y que permite abordar retos globales, como es, por ejemplo, pues la gestión del agua o la sostenibilidad, a partir de lo local, estableciendo continuamente un conocimiento de ida y vuelta entre lo local y lo global y lo local. Y bueno, por mi parte, pues lo dejaría aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Adelina, por tan interesante todo lo que nos comenta, interdisciplinario, trabajar con la comunidad la solución, y verdaderamente eso nos puede llevar también a abordar los retos globales. Bueno, aquí yo voy a pasar para la siguiente presentación, ¿sí? No vamos a tener aquí preguntas con los keynotes que tenemos las preguntas, pero cuando lo hagan en el chat, yo se las voy a pasar, profesora Adelina, ¿sí? A través del chat de YouTube que estamos transfiriendo en este momento, para que podamos en algún momento contestar a esas preguntas. Hay una transmisión a través de YouTube. Ahora vamos con otra presentación desde la Universidad de Cantabria. Esta es titulada Do It Yourself, a Guide to Homemade Biodiesel and Animal Feed, ¿sí? A cargo del profesor Dr. Alberto Cos. Hazlo por ti mismo, sería la traducción al español, una guía para producir biodiesel hecho en casa y también alimento animal. Muchas gracias, profesor Alberto. Te dejo para que empieces tú. Directamente al inglés. ¿Por qué tocamos con paquetes o por qué tocamos con latas? Si bien se le puede dar una segunda oportunidad a las cosas a través de convertirlas en instrumentos reciclados, lo más importante es darle la oportunidad, darles otras oportunidades a la gente, ¿no? ¿Por qué no pensar en chicos que están un poquitito al margen del sistema? Por algún motivo, a veces por motivos económicos, y otros que no tienen esos problemas económicos, pero su problema es otro, es falta de una estructura familiar que los pueda acoger. Era una niña pues como muy aburrida, muy solitaria, no encontraba no sé, algo que me alegrara. Y cuando vino la música pues fue como un subidón para mí. Para mí la orquesta es como mi segunda familia. Digo, yo ahora mismo no la puedo dejar, porque no me sale, o sea, la dejo yo sí que ya me muero, porque ahora mismo es mi vida la orquesta. He viajado a muchos sitios, he conocido a mucha gente y me he hecho amigos. Tú vives en un compartimento muy cerrado, y de repente hay que darse cuenta, cuando abres una puerta y te asomas a otras realidades, te das cuenta que los niños en riesgo de exclusión no es un número, es una realidad que existe día a día, que hace falta muchísima ayuda, muchísima protección y muchísima contención. En mi corazón siento algo por la música. Bueno, se me ha ido. Perdón. Y yo creo. ¿No? Ay, perdón. Vaya. Bueno, la cosa es que el éxito a la hora de valorizar los residuos, que es lo que nos dedicamos nosotros aquí en el Grupo de Investigación de la Universidad de Cantabria, depende no solo de la viabilidad económica, sino también de ese disfrute en llevarlo a cabo y del poder compartirlo, cooperar a través de esa valorización. Pues mi nombre es Alberto Coz y en este caso voy a dar una presentación para cómo hacer biodiesel y alimentos animales en casa.
Inicialmente hemos pensado en la parte de la pesca artesanal que se lleva a cabo en la costa caribeña de Colombia y sobre todo en el departamento de La Guajira, porque es una actividad de gran importancia, tanto económica como social, de la cual viven numerosas familias. Incluso, aunque ya ha habido un descenso en la productividad de esta pesca, los residuos que se generan en esta pesca artesanal pueden ser reutilizados o valorizados en este caso para poder darles otro uso y que no tenga riesgos tanto humanos como para animales y para el medio ambiente. La valorización de residuos de pescado puede ser para la obtención de pienso animal, es lo que más se suele hacer en España sobre todo, pero también puede servir para hacer cosméticos o productos funcionales y bioactivos para farmacia, también en consumo humano, para proteínas o ácidos grasos, también como fertilizantes debido al nitrógeno, fósforo y potasio que tienen, y así reducimos enormemente la utilización de estas rocas o minerales, y también para biocombustibles. En nuestro caso, tenemos ahora actualmente un proyecto que se denomina Sostén la Flota, en el cual lo que hacemos es mejorar ese sería el título, la mejora de la sostenibilidad de la flota pesquera y de servicios portuarios de Cantabria, y es un proyecto que ha sido obtenido a través de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pero también con fondos europeos. El objetivo es producir biodiesel a través de estos residuos del pescado y también de macroalgas, con el objetivo de estudiar la producción primero de un aceite de pescado a través de estos residuos, posteriormente producir el biodiesel a partir de este aceite de pescado, verificar que este biodiesel pueda ser utilizado en los motores de los barcos pesqueros, estudiar la huella de carbono y la sostenibilidad de todo este proceso, si utilizamos biodiesel o si se utiliza el diésel tradicional, que es el combustible mayoritario de los buques pesqueros en Cantabria. Y lo que queremos es hacerlo de la forma más simple posible, tratando de conectar la economía rural de la región con la obtención de este biodiesel. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo que proponemos como solución sería diseñar y distribuir infografías, que puede estar muy relacionado con las cartografías que nos hablaba antes Adelina, sobre la producción de este biodiesel y de alimentación para animales en sus casas para La Guajira y teniendo en cuenta las características de esta comunidad wayú. El objetivo es que el biodiesel y el pienso animal se pueden obtener fácilmente a partir de estos residuos y en ambos casos los procesos son muy similares. Se obtienen a través de la cocción del pescado, de los residuos del pescado, de la molienda, de la presión. Sorry. Okay. Maya is not. Maya, wait. ¿Es okay? ¿Se me oye bien o...? Sí, sigue Alberto. Sí, sigo. Vale, decantación, centrifugación, evaporación, secado. Bueno, el hecho es que son procesos muy sencillos que se pueden hacer en casa. Y lo que se puede hacer es obtener ambos productos, porque la parte más sólida sería para el pienso animal y la parte más aceitosa sería para la obtención del biodiesel. En el caso del biodiesel, lo que necesitamos una vez obtengamos ese aceite, sí que es hacer un proceso más químico que se denomina transesterificación y en el cual sí que utilizamos otros reactivos como el metanol o el hidróxido de potasio o de sodio que aparecen ahí. Pero esos pues pueden ser también sencillamente enviados o comprados, adquiridos.
En estas infografías lo que se desea también es añadir un código QR para decir toda la información ya precisa para poder hacer este biodiesel y este pienso animal, porque al final una infografía pues se pone un resumen para que sea más atractivamente y visualmente atractivo. 5 minutos. Sí, las infografías serán después ya el vehículo para poder obtener esta información a través de todos los canales en la región. Las instituciones que han formado parte de esta solución serían Besarte, por un lado, que es una pequeña empresa de Cantabria, que lo que tiene es sobre todo el conocimiento de las dificultades que hay en las zonas rurales. Y la Universidad Aristotélica de Tesaloniki y la de Cantabria, que tienen pues, el know-how de los procesos de obtención. Además, estas instituciones es fundamental, como ya se ha dicho en todas las charlas, la comunicación eficiente con la comunidad wayuu, y también con Grecia y con España, y la cooperación internacional para poder enviar estos reactivos para la reacción de transesterificación. Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues optimizar este proceso a escala de laboratorio y teniendo en cuenta que la producción va a ser casera, estructurar las infografías con esta información de la forma más simple posible, diseñar esas infografías con el estilo de la comunidad wayuu, distribuir las infografías en La Guajira y sobre todo después colaborar con estos partners industriales y con la comunidad wayuu durante todo el proceso con el objetivo pues de poder cooperar y disfrutar de esta cooperación y de hacer un combustible en casa. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación. Gracias por esa idea muy disruptiva, sí, para poder hacer de algo que es un desperdicio, llamémoslo así, darle un valor como tal. Creo que la rectora Reyes tiene algún comentario. Rectora, sí, por favor. Está silenciado. ¿Está el micrófono cerrado? Está cerrado el micrófono, ¿lo puede abrir? Está bloqueado el micrófono. Mientras soluciona eso, rectora, lo dejamos más adelante para poder hacer la pregunta. Si quiere la puede escribir acá y yo se la puedo leer. ¿Listo? Mientras tanto, viene la siguiente presentación. Yo le pido que cierren micrófonos. Sí. Muchas gracias. La siguiente presentación es titulada Teaching Life Cycle Assessment as a Simple Process in Everyday Life. Esta va a ser dada por el candidato a doctor Georgios Iacobu. Disculpa la pronunciación. I'm sorry for my pronunciation. Georgios, de la Aristoteles University of Thessaloniki, Grecia. Georgios, welcome, and you can share the presentation right now. When 5 minutes gonna be left, I'm going to let you know, just to summarize your whole presentation. Thank you very much. Thank you, Fernando. The pronunciation was fine. Indeed, I'm Georgios Iacobu. Can you see my screen? Yes, indeed. Okay. Hello to all. My name is Georgios Iacobu. I would like to thank you all for the opportunity to present Teaching Life Cycle Assessment as a simple process in everyday life. Rural areas, especially underdeveloped regions, are places where culture, history, and sustainable development can come together. In La Guajira in Colombia, the rich history and vibrant culture of indigenous communities play a crucial role in shaping sustainable development efforts by honoring traditional practices and integrating them with modern sustainable strategies. The region can preserve their cultural heritage while fostering economic growth. This approach not only addresses immediate needs, but also builds a resilient foundation for future generations, harmonizing progress with the preservation of history and identity.
Transfer of knowledge and expertise is of the utmost importance to ensure the sustainable development of the region. A life cycle assessment is a systematic method used to evaluate the environmental impacts associated with all stages of a product's life, from raw material extraction throughout production, use, and disposal. Although cultural knowledge of the generic philosophy of sustainable product use and production has been inherent in rural areas, as is La Guajira, the scientific approach towards the same goal has not been directly communicated. People in many parts of the world, especially in underdeveloped regions as La Guajira, lack the knowledge and understanding of the exact methodology, as well as the fundamental parts of an LCA. The solution that we propose provides a pathway to teach the people of La Guajira about the role and the importance of LCA in product choice or development route by presenting a four-step proposal. The four-step approach contains community workshops, educational flyers and posters, media broadcasts, and collaboration with local organizations to transfer scientific knowledge regarding LCA to the people of La Guajira. Informative flyers and posters will be prepared in collaboration with local designers and partners, highlighting with examples the benefits of LCA, including possible resource efficiency, cost savings, and environmental protection. Graphics and local language will be used to showcase the above to ensure comprehension. Local radio and other media will be used to broadcast short, informative segments on LCA, along with interviews with experts, success stories from communities around the world, as well as practical tips on adopting LCA principles. Radio is often widely accessible and trusted in underdeveloped rural regions, ensuring a large audience. Partnerships with local organizations like NGOs, local associations, etc., already working on environmental or community development projects will be sought out, as they often have established networks and trust within the community, making them effective channels for disseminating information. LCA education can be integrated into existing programs, while free hands-on workshops will be organized at local community centers or schools, utilizing simple language and practice examples relevant to the local community, while local leaders will be engaged to help ensure higher participation and trust. This proposal is the product of a collaboration between Besarte Fibre Natural, Aristotle University of Thessaloniki, and Universidade Cantabria under the project Selisa. Thank you very much for your attention, and I'd be happy to answer any questions you might have. Sorry for being the only one presenting in English this far. Thank you very much, Georgios. Muchas gracias, Georgios, por tu presentación. Sí, bueno, ¿de qué trata aquí un poquito? Y tenemos tiempo para algunas preguntas. Y bueno, estaba pidiendo disculpas por presentar en inglés. Pero ahí está la opción en YouTube de poder habilitar cuando la persona habla para verlo en español en subtítulos. Hay que habilitarlo y esos son los mensajes que hemos mandado por YouTube. Pero él estaba hablando del análisis de ciclo de vida, ¿sí? En el proceso de aprendizaje como un proceso, ¿sí? Simple en la vida diaria. Y es una metodología, bueno, ya la conocen, pero hay otros que no la conocen. Es una metodología para evaluar, ¿sí? Evaluar los impactos ambientales, se utiliza para eso, los residuos, ¿sí? Que bueno, se puede aplicar a cualquier punto, incluso para enseñar qué tipo de cosas debemos enseñar alrededor de lo que tiene que ver con esa economía circular. Sí, es una herramienta muy poderosa para los residuos y también para evaluar temas que tienen que ver con emisiones de contaminantes al medio ambiente. No sé si hay alguna pregunta alrededor de esto. Sí, any question in English also? Georgios may address, but also we can translate from Spanish into English. Bueno, como tenemos aquí un espacio, Georgios sí lo hizo de manera ejecutiva. This was like a pitch elevator presentation. Thank you very much, Georgios, but very, fruitful. Thank you very much for that. Thank you for having me. Yeah, thank you. It's a very, very nice idea that you put this in context with La Guajira
And this is all about. Okay. Rectora Reyes, si quiere, ¿usted hizo la pregunta en alguna parte? Sí, una pregunta para Reyes. Hay una en el chat. Está en Fernando. el chat. Sí. Vale, ya la voy a leer acá. Pregunta para el doctor Cos. Gracias, rectora Reyes. ¿Cómo afectaría el proyecto al medio natural de la pesca y comunidad? This is a question for Alberto. Okay. Alberto. Sí. Pues no sé exactamente qué se hace ahora con los residuos de pescado, por un lado, en la comunidad, pero supongo que casi todos se viertan en algún sitio, entonces eso al final puede ser más perjudicial para la comunidad el residuo ya vertido, que puede descomponerse y generar enfermedades y demás y contaminar los lugares en los que se vierta, y por otro lado lo que sí podría generar problemas estaría igual más relacionado con que se obtenga una segunda vía de comercialización a esa pesca aparte de la de alimentación, y que esa vía pueda generar problemas para el coste de la alimentación de esos peces. Pero en el caso del biodiesel y del pienso animal, yo creo que son productos con menor coste en teoría que lo que podrían producirse para la alimentación y no entrarían en competencia, pero eso sí habría que mirarlo, porque la competencia en la hora de que ya hay un producto principal que está basado en la alimentación, eso sí que tiene que ser la base, porque la alimentación es una de las bases prioritarias que tenemos, entonces habría que manejarlo con cuidado. Muchas gracias, Alberto, por tu respuesta. Espero, rectora Reyes, que haya podido contestar la pregunta. Bueno, ya nos aproximamos para tener en un minuto el break, según la agenda que tenemos, por media hora. Muchas gracias a todos por sus presentaciones y por sus saludos y preguntas en el chat. Vamos a tener, como dije, este receso de 30 minutos para continuar con la segunda parte de este primer encuentro del cuarto Congreso Internacional BERSTIC de forma virtual. Los invitamos a seguir conectados con nosotros. En este receso pueden visitar nuestras redes sociales y seguirnos. Además, los invito a que puedan escanear el QR para diligenciar la encuesta de satisfacción de este evento, pues esto nos ayuda a seguir mejorando estos espacios de aprendizaje. I'm going to make this very short in English. Okay, we're going to have a break of 30 minutes. Okay, and we're going to have, circulated a video about the Congress that we're going to have face-to-face, the meeting in Poland, in Warsaw. Okay, if you want to know more about these events, you can use the QR that is going to be available on the screen. Okay, so in 30 minutes, okay, we're going to meet again and to start with a new keynote presentation. Thank you very much for that. From La Guajira, Colombia to Warsaw, Poland, our mission of sustainability continues. At the final event of the 4th International Congress on Biorefineries and Renewable Energy supported by ICT, we will bring together innovators, technology developers, researchers, local, regional and national governments, and representatives of the Guayu community to present solutions to the challenges of sustainable development in La Guajira, Colombia. These challenges were identified by different stakeholders. That is why in Warsaw we will address disruptive ideas and solutions on empowering our communities in new technologies, improving our technological infrastructure from the ground up, ensuring a continuous and affordable supply of clean drinking water, developing sustainable hydrogen projects contributing to Colombia's just energy transition, promote global collaboration and diplomacy in science, technology, innovation, and entrepreneurship to generate alliances to address these challenges. We thank everyone who has contributed to this process. The revolution of sustainable development in La Guajira has begun, and all of you are a fundamental part of this change. Our next meeting will be on 20 September for the final event. Together we can transform ideas into concrete actions. We look forward to seeing you to close this cycle of innovation and sustainability.
Poland, our mission of sustainability continues. At the final event of the 4th International Congress on Biorefineries and Renewable Energy supported by ICT, we will bring together innovators, technology developers, researchers, local, regional and national governments, and representatives of the Wayu community to present solutions to the challenges of sustainable development in La Guajira, Colombia. These challenges were identified by different stakeholders. That is why in Warsaw we will address disruptive ideas and solutions on empowering our communities in new technologies, improving our technological infrastructure from the ground up, ensuring a continuous and affordable supply of clean drinking water, developing sustainable hydrogen projects, contributing to Colombia's just energy transition, promote global collaboration and diplomacy in science, technology, innovation, and entrepreneurship to generate alliances to address these challenges. We thank everyone who has contributed to this process. The revolution of sustainable development in La Guajira has begun, and all of you are a fundamental part of this change. Our next meeting will be on 20 September for the final event. Together we can transform ideas into concrete actions. We look forward to seeing you to close this cycle of innovation and sustainability. La Guajira, Colombia to Warsaw, Poland, our mission of sustainability continues. At the final event of the 4th International Congress on Biorefineries and Renewable Energy supported by ICT, we will
bring together innovators, technology developers, researchers, local, regional, and national governments, and representatives of the wider community to present solutions to the challenges of sustainable development in La Guajira, Colombia. These challenges were identified by different stakeholders. That is why in Warsaw we will address disruptive ideas and solutions on empowering our communities in new technologies, improving our technological infrastructure from the ground up, ensuring a continuous and affordable supply of clean drinking water, developing sustainable hydrogen projects contributing to Colombia's just energy transition, promote global collaboration and diplomacy in science, technology, innovation, and entrepreneurship to generate alliances to address these challenges. We thank everyone who has contributed to this process. The revolution of sustainable development in La Guajira has begun, and all of you are a fundamental part of this change. Our next meeting will be on 20 September for the final event. Together we can transform ideas into concrete actions. We look forward to seeing you to close this cycle of innovation and sustainability. Colombia to Warsaw, Poland, our mission of sustainability continues. At the final event of the 4th International Congress on Biorefineries and Renewable Energy supported by ICT, we will bring together innovators, technology developers, researchers, local, regional, and national governments, and representatives of the wider community to present solutions to the challenges of sustainable development in La Guajira, Colombia. These challenges were identified by different stakeholders. That is why in Warsaw we will address disruptive ideas and solutions on empowering our communities in new technologies, improving our technological infrastructure from the ground up, ensuring a continuous and affordable supply of clean drinking water, developing sustainable hydrogen projects contributing to Colombia's just energy transition, promote global collaboration and diplomacy in science, technology, innovation, and entrepreneurship to generate alliances to address these challenges. We thank everyone who has contributed to this process. The revolution of sustainable development in La Guajira has begun, and all of you are a fundamental part of this change. Our next meeting will be on 20 September for the final event. Together we can transform ideas into concrete actions. We look forward to seeing you to close this cycle of innovation and sustainability. From La Guajira, Colombia to Warsaw, Poland, our mission of sustainability continues. At the final event of the 4th International Congress on Biorefineries and Renewable Energy supported by ICT, we will bring together innovators, technology developers, researchers, local, regional, and national governments, and representatives of the wider community to present solutions to the challenges of sustainable development in La Guajira, Colombia. These challenges were identified by different stakeholders. That is why in Warsaw we will address disruptive ideas and solutions on empowering our communities in new technologies, improving our technological infrastructure from the ground up, ensuring a continuous and affordable supply of clean drinking water, developing sustainable hydrogen projects contributing to Colombia's just energy transition, promote global collaboration and diplomacy in science, technology, innovation, and entrepreneurship to generate alliances to address these challenges. We thank everyone who has contributed to this process. The revolution of sustainable development in La Guajira has begun, and all of you are a fundamental part of this change. Our next meeting will be on 20 September for the final event. Together we can transform ideas into concrete actions. We look forward to seeing you to close this cycle of innovation and sustainability. From La Guajira, Colombia to Warsaw, Poland, our mission of sustainability continues. At the final event of the 4th International Congress
to Warsaw, Poland, our mission of sustainability continues. At the final event of the 4th International Congress on Biorefineries and Renewable Energy supported by ICT, we will bring together innovators, technology developers, researchers, local, regional and national governments, and representatives of the WAYU community to present solutions to the challenges of sustainable development in La Guajira, Colombia. These challenges were identified by different stakeholders. That is why in Warsaw we will address disruptive ideas and solutions on empowering our communities in new technologies, improving our technological infrastructure from the ground up, ensuring a continuous and affordable supply of clean drinking water, developing sustainable hydrogen projects contributing to Colombia's just energy transition, promote global collaboration and diplomacy in science, technology, innovation, and entrepreneurship to generate alliances to address these challenges. We thank everyone who has contributed to this process. The revolution of sustainable development in La Guajira has begun, and all of you are a fundamental part of this change. Our next meeting will be on 20 September for the final event. Together we can transform ideas into concrete actions. We look forward to seeing you to close this cycle of innovation and sustainability. From La Guajira, Colombia to Warsaw, Poland, our mission of sustainability continues. At the final event of the 4th International Congress on Biorefineries and Renewable Energy supported by ICT, we will bring together innovators, technology developers, researchers, local, regional and national governments, and representatives of the WAYU community to present solutions to the challenges of sustainable development in La Guajira, Colombia. These challenges were identified by different stakeholders. That is why in Warsaw we will address disruptive ideas and solutions on empowering our communities in new technologies, improving our technological infrastructure from the ground up, ensuring a continuous and affordable supply of clean drinking water, developing sustainable hydrogen projects contributing to Colombia's just energy transition, promote global collaboration and diplomacy in science, technology, innovation, and entrepreneurship to generate alliances to address these challenges. We thank everyone who has contributed to this process. The revolution of sustainable development in La Guajira has begun, and all of you are a fundamental part of this change. Our next meeting will be on 20 September for the final event. Together we can transform ideas into concrete actions. We look forward to seeing you to close this cycle of innovation and sustainability. Encuentros para compartir soluciones
Buenas. En 2 minutos iniciamos. Olga, are you there? Yes, I'm Oh, here. hello. Hi. Okay, in 2 minutes, okay? Thank you very much. Perfect. Thank you. Thank you. Olga, you can start opening your presentation and sharing here with us, okay? No problem. Okay, sure. So I'll open it from my side, okay? I can see the option of screen sharing. Yeah. Or you Great. prefer us to do that? I can do it, I guess. Okay, I'll great. try. Thank you very Super. much. Thank you. Buenos días de nuevo. Seguimos con esta primera sesión del Congreso Internacional Versti. Continuamos con la conferencia de la doctora Olga Rutkowska, que antes de darle la palabra me gustaría describir una breve reseña. Voy a decir en español y después en inglés. Olga es médico certificado en medicina del estilo de vida por el IBLM, especialista en medicina interna, realizó su doctorado en la Universidad Médica de Varsovia, es la vicepresidenta del Consejo Médico Regional de Médicos y Dentistas de Varsovia, ayudante de docencia e investigación en el Departamento de Trasplantes, Inmunología, Nefrología y Enfermedades Internas de la Universidad Médica de Varsovia desde 2021, vicepresidente del Consejo de Jóvenes Científicos de la Universidad Médica de Varsovia 2023-2024, autora de talleres, conferencias y publicaciones sobre medicina de estilo de vida. And now in English. Olga is a certified doctor in lifestyle medicine by IBLM, specializing in internal medicine. She completed her doctorate at the Medical University of Warsaw in Poland. She's the Vice President of the Regional Medical Council of Physicians and Dentists in Warsaw, teaching and research assistant at the Department of Transplantation, Immunology, Nephrology, and Internal Diseases at the Medical University of Warsaw since 2021. Vice Chair of the Council of Young Scientists at the Medical University of Warsaw between 2023 and 2024, author of workshops, lectures, and publications on lifestyle medicine. Thanks to Olga for connecting with us, and we leave you with your presentation, Olga. Sustaining the future through education in lifestyle medicine can help science heal the planet. And we invite you to leave us your questions in the chat, okay? Now in Spanish. Entonces, le damos las gracias a la doctora Olga por su presentación en el futuro sostenible a través de la educación. Educación en medicina de estilos de vida. Aquí hace una pregunta, ¿puede la ciencia de la salud curar el planeta? Sí, y bueno, cualquier pregunta que tengan, le pedimos que lo hagan en el chat. The floor is yours, Olga. Thank you very much. Professor Colmenares, thank you so much actually for the invitation. I loved the introduction in Spanish. I think I've never been introduced in this language. From now on, that's the only language I'm going to accept how to be introduced. So hello, everyone. My name is Olga Rutkowska. I'm actually a physician, a medical doctor, and
You might be wondering, like, what is a medical doctor doing here at this conference on renewable energy and sustainability? So I'll try to show you a little bit my medical perspective as a lifestyle medicine physician and in general as a healthcare professional, how in fact what you are working on, you as engineers mostly, what actually can, and educators, how it's also interconnected with my world. So in my presentation, there's going to be 3 parts. First part, we're going to talk a little bit about what is the good stuff that nature does to us, our bodies, our minds. And then in the second part, we're going to talk about what is the role of lifestyle medicine in particular and what kind of choices, daily choices we can make to boost our own health, but also improve the health of our planet and help out with the sustainability factors. So this is something which has been talked about already in the previous presentations. And then in the third part, I'm going to introduce a bit more of a, I would even say, philosophical concepts, but also very technical and very concrete examples, how healthcare profession must contribute to the sustainability concept and actually how can medicine help nature. So in the first part, why preserving nature matters to our health. So what are the nature's gifts to us? And here I would like to show you a book, share with you a book called The Nature Fix by Florence Williams. And in this book, which is very funny and entertaining, but also very scientifically solid, very well established in science, in this book, you can find some very interesting examples how nature helps our body. So going into the forest is an incredible stress reliever, and exposure to trees, to green spots actually helps to lower hormone, which is called cortisol. It's the stress hormone, which if our body releases it for too long, too much, it doesn't really serve us well. We get really sick. So turns out that going to the forest helps us to get rid of this extra overproduction of this hormone. Moreover, if you're doing some brain work like creative work, or you need a memory boost, or you need to work with some abstract concept, it turns out that nature is a great brain booster. Furthermore, for those who suffer from depression or anxiety, we've seen this especially after COVID. Outdoor activities decrease anxiety and depression, and in modern psychology and psychiatry, going out into the landscapes that consist of the seaside or the mountains or the forest helps out with actually treating these diseases and controlling these illnesses. Then nature is also good for our heart and blood system, the circulation. It turns out it lowers the blood pressure, and it's cheaper than medicines, and it's with better views. So consider that. And then there is also the faster recovery. So it turns out that patients that are put in rooms in the hospital, which can overlook some green areas, they recover faster. So here we even see that there is lowering of healthcare costs thanks to nature. And I would even say, I'm repeating after the author of the book, Florence Williams, nature, it turns out, is good for the civilization. However, I would say it's even a necessity for our civilization to carry on. And a prime example of how important it is to embrace nature, to protect it, to take care of it, and feel it is the Japanese idea of Shinrin-yoku, which is forest bathing. Basically, that's going into the forest and taking in all it has with all your senses and trying to meditate there, to get in some mindful exercises, but also physical exercises. This is a Japanese concept, but basically it's about experiencing the nature in its purest form and with all your senses.
And while preparing for these presentations, I discovered that there in Colombia, you have some exquisite conditions to do your own Shinrin-yoku. You have some amazing natural parks that you can experience and you can visit. I would love to see them myself. They already looking at the pictures relaxes me, and I feel you might actually plan something for the weekend, a little hike or a walk into these places. Here in the right top corner, you can see a QR code. These QR codes will appear throughout the presentation. You can access some extra resources through these QR codes. And also later on, I'll be happy to share the presentation with you. And now coming to the second part, caring for nature and ourselves. What is the role of lifestyle medicine? And this is actually my favorite part because it's going to be about food. And in this part, food is such a massive concept. Actually, we understand now that food is a very solid part in lifting up, upbringing the sustainability in the world. And in 2019, there was a report called the 8 Lancet Commission on Food, Planet and Health report released. And this commission was a consortium of 37 scientists from food sector, from environmental sector, from sustainability, doctors, nutritionists, a lot of different scientists that came together, and actually they were faced with a challenge of trying to figure out how to feed 10 billion people by 2050. 10 billion people by 2050. That's a huge challenge. And actually in this report, there are certain guidelines what kind of dietary steps we can take on the level of policy making, on the level of government, on the global level, but also on the individual level, what kind of choices we can do to serve our bodies and actually serve our planet. And it turns out many of these things align. So the recommendations from this report that you can also see through this QR code are shifting more towards plant-rich diets, which does not mean that you get rid of all the meat and all the dairy or all the eggs from your fridge right now. It only means you try to add up more lentils, more beans, more nuts, more seeds into your diet, and that's already becoming much better for your health and also better for the environment. You go local, so you try to buy your food from the local provider, from the local markets, smaller retailers, and then there are extra points if you plant your own food. So shout out to all the gardeners, all the people who are able to actually grow their own tomatoes or some other plants. And there is the important aspect of seasonal eating. So you're trying to choose the products that are being seasonally available in your area so that they don't have to travel from far away to your place. And also thanks to this, not only you reduce the emission when the things are being transported, but also most likely they don't have to be preserved in some artificial way in order to stay fresh. We go for whole foods, so real food that looks like food. So if you're looking at a product and you are not sure what it is, or you're reading label list of ingredients and you don't really understand what it says, probably it's good to put it down and choose something else. Whole foods, unprocessed food. Processing is not good for our stomach, for our gut bacteria. It's also not good for the environment, for the energy consumption. And then there is water conservation. So it turns out, as many of us know, actually, some foods, they require more water for the production process than the others. So for instance, beef consumes as meat, it consumes a lot of water, and compared to plant foods, mostly, not all of them, for instance, avocado also consumes a lot of water, but mostly plants or grains, they require less water, which is also good from the sustainability viewpoint. Here I present you actually with an image of a planetary health plate. So
I expect some of you remember that we had this pyramid of how we should eat, right, with the bottom and upper layers of certain food products that we should consume in larger quantities, in smaller quantities. Now the model shifted towards being a plate. And here in this report, you find that the plate is called planetary plate. And it's actually recommended that half of this plate that we eat that is good for our bodies, it's also good for the planet. Half of this plate consists of vegetables and fruits. Then around 1/6 of the plate is whole grains. And then I would say the other 1/6 is plant source proteins and some unsaturated plant oils. You can see that dairy and animal source protein takes up only a fraction of this plate. So this is recommendation, and actually the recommendation for individual consumers is to plan ahead your meals so that you don't have too much leftovers. And actually you should fall in love with your leftovers. You can learn how to recycle your leftovers and turn them into new meals. You should choose quality proteins, opting for nutrient-rich protein sources, especially from plants. Then you have to remember to diversify your plate. In lifestyle medicine, we say that it's great to have a rainbow on your plate, and that provides you with all the important nutrients, vitamins, antioxidants, and micros and micro and micro elements that make sure that you're gonna feel good and be good in your body. Cutting down the plastic is an obvious one, and portion control so that we also don't produce too much food waste. And I think actually in Colombia, this is relatively easy from what I Googled to get the rainbow on your plate, because you have so many amazing fruit, vegetables that are available to you. And the season is very favorable to produce all of these goodies. So I guess you just have to dive in and dig in and enjoy it, what your earth, your soil produces. So now in the third and final part of my presentation, I'm gonna go on I'm gonna go a bit beyond the individual concept, and I'm gonna talk about how can medicine help the nature, and actually what we should do as a healthcare sector to help out, or at least not to harm nature. And it's important to remember that actually healthcare sector is the 5th biggest green gas pollutant, actually, and it's a very big contributor to the pollution. And actually, it's also a great scene where we could introduce some of the concepts we are talking about at your conference, at your meeting, at the BERSTIC meeting, which is renewable energy. And I'm going to talk about it in just a few slides. Here I present you with a paper that caught my interest. It's been published in the Lancet Planetary Health. So Lancet is a very big, established and very serious journal where very, very strict peer reviews and very high citation index. And actually, in this Lancet Planetary Health, I found a paper on about teaching skills for sustainable healthcare. So more and more universities, medical universities around the world, they are advocating, and actually they are making a step towards introducing into their curricula discussions about sustainability, renewable energies, teaching greener healthcare, and actually making doctors into advocates of this change towards protecting the environment. Because now we're starting to understand that it's all super interconnected, and actually we have this concept in public health called One Health, which means humans, animals, and then plants and soil and the environment. It's all super connected. We don't live in different compartments. We don't live in silos. All the vessels, they are somehow conjoined. If you contaminate one vessel, you're going to get poisoned water in the other vessel.
So, for instance, we understand now that medics should promote sustainability, renewable energy, and nature protection as part of their public health mission. We know that learning about these concepts should be a solid part of the curricula. And interestingly, this movement to introduce these ideas very often comes from the young people. So from the students, they are asking their universities to incorporate it into their teaching. For those medical teachers, if you know some medical teachers interested in this topic, open to this concept, you can forward them this page, which will take them to a Stanford Global Health course on medical education for human and planetary health. There are actually a few other courses as well at this site, and you can visit it and learn more about this, how to teach this at medical school. And going one step extra beyond, here I present you with an image of a hospital in Singapore that incorporated this greener hospital idea into their infrastructure. So you see, I would love to work in a hospital like this. Actually, you can see that there are a lot of plants, trees around the corridors that the patients then can go out, walk around, feel like in a forest a little bit. This takes us back to the first part of this presentation, where we already know that there are so many benefits of being exposed to green areas, to actually plants, trees, even if they are like small gardens or small house plants, that's already somehow beneficial. So this hospital in Singapore, they introduced the idea into their infrastructure, and actually hospitals and bigger healthcare facilities are great places to, for instance, advocate for energy efficiency and renewable energy. So there should be implemented energy-saving measures in healthcare facilities. There should be improved waste reduction. There should be also sustainable procurement. So the hospitals and healthcare and the governments, actually, because that's very often on the governmental level, they should opt for materials that are sustainable, eco-friendly, ethically produced, and they are easy to get rid of after we use them up. And then the green spaces. So coming back to the picture, you see that it requires some ahead planning, but it's not impossible. And I hope today it's an avant-garde, it's something on the edge that we have beautiful hospitals like this. But I think it's going to become more and more popular that the hospitals that will incorporate into their infrastructure these green spots. I invite you also to visit the website of the Global Green and Healthy Hospitals, where you can get even more informed on this topic. And on the same website, there are different examples, actually case studies of how different facilities in different countries, they implemented these measures to become more sustainable. So one from Australia on how they replaced single-use plastic. Then the second one is actually from Spain, how they introduced electric ambulances into their service, and one more from Egypt, where in one of the hospitals in Port Said, they made a thorough big changes actually to the infrastructure and how they made it into a more ecologically friendly place. And you can actually download these instructions on how it's been done and how it can be transferred to other places. So just to wrap up, and coming back to my initial question from the first slide in the title, can health science heal the planet? I would say that the planet is the health science that heals. And in order to protect our own health, take care of our own bodies, and we as physicians, in order to take care of our patients and public health in general, we have to incorporate and embrace the environment. There is no other way around it. And
I understand that nature, it will absolutely thrive without humans. Nature does not need us, but we cannot say the same. We must live in peace, in alliance with nature. We must protect it. And I see that healthcare sector should be a big actor in this. And I would love to see more cooperation with engineers, with people who, like you, who actually talk about sustainability and renewables and measures how to, well, improve our world. And I see that healthcare people like me, we should actually learn from each other. We should listen to each other more. And only good things can come out of it. Good for the planet and good for our health. So thank you very much for the attention. It's been a pleasure actually to be part of this meeting. And here I share with you a picture of a forest in my hometown. Thank you. Thank you very much, Dr. Rutkowska, for very beautiful presentation. And you are inviting us, to do or to deal with the interdisciplinary and transdisciplinary teams, really to solve, or to embrace the challenge that we are facing. Without health, there is no way to go forward. So everyone has to be heard. The planet that voice has to be heard as well. Thank you very much. And thank you for letting me know that as engineer, I can work with you, as a medical doctor as well. Also with Adelina, that is a educational psychologist as well, together, and we can make great, solutions together with the community, as Reyes, Headmaster Reyes, just showed us, at the beginning. Thank you very much. I have some questions in here. One is from the chat in YouTube. Okay, you can watch the YouTube later on. It's going to be. It's recording right now, and later it's going to be available for everyone to check the information. Okay, but this is from the engineer Salvador Villar. What role could biometric sensors such as heart rate, galvanic skin response, etc., play in lifestyle medicine to monitor mental health status of patients? Okay. Thank you for this question. Actually, I think this is these biosensors, they can play a massive role, and they already play a huge role in how we measure the condition of our patients, and actually how many of us wear some kind of devices that measure our heart rate or saturation or pulse or ECG. Well, there are many of us, right, wearing watches like this. So I think it's going to become more and more popular, and we won't go back from this trend, which is actually great, because some of those situations when these biometrics were recorded, it helped out to sort out some or spot some healthcare challenges for an individual patient. So I see that there is also this huge opportunity in telemedicine, so that you don't have to see the doctor with every single thing that happens to your body. Just your doctor will get a notification on their device or their app or however system they are using about your health status. So I think this is a great way forward. But we also have to remember that not all of these devices are validated. So of course they show something, but we still are figuring out how much are they correct and how much they really show what those old school or like those validated devices show about your health. So there's still a role for the doctors in this, I guess, but I think we as doctors, we should embrace this technology, no question. Thank you very much. And also, here, personally, I'm leading a project with the virtual reality. Of course, you can put, the digital twins, so-called digital twins, but you can test, the reaction or the emotions of the end user of that technology, and to see what, if they can appropriate with that technology, but also to change the way to teach them how to use the technology. And you need to start from the emotions. Of course, this is well connected, of course, with the
mental models, okay, cultural things, and all together. But we are just starting with that. But this is a very good idea to put technology together. Yeah. And actually, it's also in medical education, virtual reality and AI is a massive topic. So this week, actually, I'm going to a conference, a global conference of medical education, where we also going to discuss the ideas of virtual reality, AI. I'm also having a workshop on this in education. So that's a big thing. Also, we are, introducing gamification into the virtual reality, because you can generate a huge amount of data and then use artificial intelligence to analyze that data. And, and to make, you can redesign, the curricula, of course, how you are teaching and how the students or participants are learning is so important. It's actually so important. Sorry, just to wrap up, I just grab your thought that we should also really redefine what are we teaching to our students. And I'm talking from a medical perspective, but I expect it can be extrapolated to other areas. We really should not be afraid of this technological advancement. We should teach students and encourage students actually to explore this, to use this. And because without this, we just have to dive in. That's it. Okay, we have another question on our chat in YouTube from Sophia S. Yeah, this is Dr. Olga. Do you believe the rise of gastrointestinal diseases is related to the poor health habits? Capitalism is pushing us to have or more to the quality of the food we are consuming? Thank you so much. Yes. Yes, that's a fabulous question, actually. Yes, it is actually proven that this mass-produced food, so highly processed food that went through a lot, actually, from the moment it was picked up to our plate. So if it was highly processed, it really doesn't serve well to our gut bacteria, our gastrointestinal tract. And actually, there is proven science telling us that we also get more obese because we gain weight because of these highly processed highly processed food products. So, for instance, we see that an apple, this is not a processed food. Then apple juice is minimally processed juice, but apple pie with a lot of different added ingredients and aromas and added sugar and so on. This is highly processed food. But when you go to the shop, what you go for? You go for this packaged, mass-produced food. And actually, the problem with obesity in the world and the problem with gastrointestinal tract and all these new diseases that are actually being described now relating to your stomachs, it's actually related to what we eat. So I can, and for instance, that's one more important thing, that good quality food, and for instance, going for organic food, is actually much more expensive than those highly processed foods. So when you see something is very, very cheap and packed, you can tell that it's been stuffed with a lot of preservatives, colorants, aromas, and so that it can last longer. And this is not good for our health. Thank you so much. We are very short with the time now. Okay, but thank you very much. Really appreciate your presentation. Looking forward to seeing you in Warsaw, face-to-face. We're going to have it in September. Thank you very much for really accepting our invitation. Dziękuję bardzo za wszystko, Dr. Olga. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło, Fernando. Thank you so much, Professor. Gracias. Gracias. Thank you very much. And also for showing us the amount of fruits that we have here in Colombia that sometimes we have forgotten, just taking for granted that we have the fruits in here, the veg and so on. Yeah. So never beautiful. Take this for granted. Never. Have a fruit every day. An apple a day keeps the doctor away. Fruit a day keeps the doctor away. Remember. Thank you very much. Have a wonderful day and a blessed day. So now in Spanish. I'm sorry, Ahmed. Yeah, I'm going to say in English in a minute, okay? Muchas gracias a la doctora Olga por esa presentación tan impresionante y cómo podemos trabajar con otras disciplinas, no solamente ingeniería. Podemos hacer grupos interdisciplinarios, ya estamos hablando de transdisciplinarios, ¿sí? Todo es el nexo
lo que tenemos con energía, agua, ¿sí? Alimentos, educación, cultura. ¿Sí? De eso se trata acá, de que podamos revisar todos los conceptos que nos están dando los expertos, también el territorio, cuáles son sus necesidades, cómo ven ellos el mundo, como fue la presentación de la rectora Reyes desde La Guajira, ¿sí? Y también los diferentes expositores de España, también qué es lo que están haciendo ellos desde sus comunidades, como lo hizo la doctora Adelina también, y el doctor Alberto Cos, viendo que esa investigación que se está haciendo allá en laboratorios y que también son desafíos muy similares, ¿sí? Pueden adaptarse estas tecnologías a nuestras realidades aquí en Colombia, ¿sí? Y aprender en las dos direcciones como tal. De verdad que muy contento con todo esto. Y ahora vamos a seguir avanzando con nuestras presentaciones. Vamos con la siguiente presentación que se llama Carbon Catalyst, Powering Business with Hydrogen from Biomass and Waste Feedstock through Sonofotocatálisis. Va a ser presentada por el postdoc, ¿sí? Del Instituto de Fisicoquímica de la Academia de Ciencias de Polonia, Ahmed Malek Diabalak. Bueno, voy a traducir aquí el nombre de la presentación al castellano, catálisis del carbón. Esto es impulsando el negocio, ¿sí? Con el hidrógeno, partiendo de la biomasa, ¿sí? Y de la materia prima de los desechos a través de la sonofotocatálisis. Bastante interesante. Thank you very much, Ahmed. The floor is yours. Thank you very much for joining us from Warsaw in Poland through the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Poland. Thank you very much. Thank you so much, Professor Fernando. Thank you for all the organizers of this amazing event. Thank you also for speakers from around the world, if I can say. I think everybody can hear me well, right? Yeah, very clear. Excellent. Now I share with you my presentation. Okay. All right. Okay. Okay, yes. So thank you. It's clear. Okay, so thank you everyone. I repeat. So I start with the title of this idea or solution. The title that I chose is Carbon Catalysts, Powering Business for Hydrogen Energy from Biomass and Waste by Sonofotocatalysis. Before starting, a short reminder. I wanted to thank so much Professor Ramon Fernando Colmenares Quintero, also my supervisor, Juan Carlos Colmenares, for this opportunity. And I start directly with the summary of presentation, plan of presentation, starting from problem, of course, solution concept, novelty, and what's advantage in this idea. And I finish with challenges for large scale, and especially industrial scale. So as major problems in our society, in environmental, I think we have several problems, starting by the most important problem, climate change, like ocean acidification, disruption of season, migration of population. Also, we have water pollution in terms of industrial, chemicals, pharmaceutical, marine pollution, waste plastic, and also waste management, how we can manage our waste, how we can treat our food waste, our biomass, and how we can recycle all the paper, glass, and especially electronic waste. And also air pollution is the critical problem in this year, especially after the COVID problem. So industrial gases, concentration of CO2, and ozone problem. What's the solution? Solution is simple combination, call it sonofotocatalysis. It's an emerging of two technology combined, ultrasound acoustic cavitation, call it sonocatalysis, and light irradiation, photocatalysis, whatever the source of light, can be solar, artificial, or whatever. So our goal is to produce hydrogen from various reactants, such as biomass, plastic, and especially wastewater in some region. What's the new and advantage in our sonofotocatalysis
related to literature and previous bibliography. So in this idea, we use abundant carbon-based catalysts. That means no toxic and stable, inspired from nature, make the process more economical and ecological. Second point, reactional efficiency and sonophoto formation can be improved hydrogen yields in high amounts due to this great synergetic effect of ultrasound and light. Also, waste management, we have good results by circular economy model and complementary with renewable energy. That means it's like a combination, high combination or nice combination between these two techniques and renewable energy, because we can use as energy maybe a PV or wind or any source. And clean process, that means we product from this waste green and clean hydrogen from, of course, biomass. I continue with the advantages of this solution. We divide advantages at 3 steps. 1, feasibility. The yield depend on optimization of parameters such as ultrasound intensity, light, and catalyst concentration. Cost, so important in our life. Installation of system and energy for ultrasonic and light source, and important also sustainability. We have to conserve our solution for 20-30 years. 30 years successive by reducing emissions with minimal carbon footprint. Some challenges for industrial adoption, how we can move from academic to industrial. 5 steps, 5 important steps: large-scale testing, energy efficiency, and scalability and reactor design. Also, important point, compatibility and some industrial, special industrial flexibility, and of course, economic evaluation. Here we can finish our presentation, or before last slide, economic evaluation is so important for each project. So I divided the technical economic evaluation into major steps or types. First one is infrastructure costs, divided in reactor construction, photocatalyst cost, ultrasound cost, and waste management. Second point, or second type, energy costs, including energy cost and maintenance and repair between 20 and 30%. And of course, the revenue of this project, revenue streams, hydrogen salts, the most important point here, treated water source, and of course, with hydrogen, we can obtain other products high value. In conclusion, the economic feasibility of sonophoto reforming from wastewater is promising, particularly in regions with high waste treatment costs and strong demand for green hydrogen. For example, desert, sea, ocean, and other place. However, cost can vary significantly based on local conditions, technological advancements, and market dynamics. Of course, further pilot study before starting in large scale, short pilot study are recommended to refine those estimate and assess real world performance. Before closing my presentation, as solution proposal at academic level, I want to remind everyone here that our idea is inspired from our work with collaboration of Professor Ramon Fernando Colmenares Quintero and supervision of Professor Juan Carlos Colmenares, and their perspective review already sent it to Journal of Ultrasonic Sonochemistry. I finish with presentation the whole of my team here in Polish Academy of Science and Institute Physical Chemistry, team 28, under the leader team of Professor Dr. Juan Carlos Colmenares, and I am Dr. Ahmed Malik, the postdoc fellow in Opus 20. In the end, thank you so much for your attention. Thank you very much, Dr. Ahmed Malik, for this beautiful presentation and how you connect everything together.
I'm really very glad about, our international cooperation, and this is just to motivate, others to do the same. I mean, despite of the language, of course, you can cross the borders and starting, doing that kind of beautiful collaboration. You are from which country? From Algeria. Okay, Algeria, Africa. Very nice. Africa, North Africa, yes. Africa, Poland, Colombia, okay, Spain, many countries in here. So beautiful, really, very beautiful. Every boy have to be heard. This is the way to go forward. Thank you very much. So now in Spanish, okay. So, muchas gracias, doctor Ahmed, por esa excelente presentación, sí, y por enseñarnos que no importa dónde vengamos, sí, tenemos desafíos muy similares y que esos desafíos se pueden convertir en oportunidades. Por ejemplo, ¿sí? Producir hidrógeno, ¿sí? Y que hay que hacer lógico la evaluación de los diferentes impactos, como Giorgio nos estaba explicando sobre análisis de ciclo de vida, ¿sí? Tener también en cuenta las evaluaciones tecnoeconómicas, o sea, hay que mirar los indicadores, las métricas de sostenibilidad, y este es un gran ejemplo para poderlo hacer desde el laboratorio, ¿sí? A la aplicación directa donde se requiere la solución, ¿sí? Desde la ciencia al negocio, a las comunidades, ir más allá de lo que es un artículo científico, sino verdaderamente que tenga una aplicación y que transforme las realidades, ¿sí? La realidad de nuestro país, y que podamos mantener ese balance, ese equilibrio entre lo que es la economía, lo que es la sociedad, el planeta y lo que tiene que ver con todo el medio ambiente. ¿Vale? A propósito, los invitamos a la COP16 en Cali, que va a ser de biodiversidad en Cali, Colombia. Por eso todo conecta acá, que en octubre, noviembre vamos a estar allá presentes con todo esto aquí. Ahora escucharemos la presentación titulada, quiero preguntar si Santiago Posada, Santiago, ¿me puedes dar un aviso? Excelente, Santiago. Ya veo que desbloqueaste el micrófono, ¿me escuchas? Porque no te escuchamos. No se escucha, Santiago. Un momentito mientras arreglamos acá la parte técnica con Santiago. Sí. Santiago, ¿puedes verificar el micrófono porque no te escuchamos? Tienes el micrófono abierto, pero no se escucha. Yo veo el micrófono abierto acá. Bueno, para no retrasar acá un poco, Santiago, y mientras arreglas este tema del micrófono, no sé si el profesor Juan Carlos quiere iniciar con su presentación. Sí. Sí, puedo. Vale, entonces, Santiago, te dejamos al final, por favor, verifica tu micrófono porque no se escucha nada. Sí, y también es importante proyectar la presentación. Si quieres me escribe por WhatsApp, sí, ahora comprobamos contigo. Pero bueno, voy a iniciar acá. Gracias, profesor Juan Carlos. Para iniciar acá, vamos a saltar un poquito aquí la agenda por temas del tiempo. Nuevamente, muchas gracias a todos por estas innovadoras ideas que nos han compartido, ¿sí? Y continuamos acá, a ver, un cambio acá de agenda, con la conferencia a cargo del profesor Dr. Juan Carlos Colmenares, de quien puedo decir que es profesor titular del Instituto de Físico-Química de la Academia, o Química Física, más bien, ¿no? De la Academia Polaca de Ciencias, becario de María Skłodowska-Curie, se licenció en la Universidad Politécnica de Varsovia y tuvo su máster en catálisis. Se doctoró en química por la misma universidad. Posteriormente trabajó como becario postdoctoral en la Universidad de Córdoba en el grupo del profesor Marinas y más tarde en la Universidad del Sur de California en el grupo del profesor George Olak, Premio Nobel de Química. Recibió su habilitación, que es el Doctor of Science, o Doctor de Ciencia, en 2015 por el Instituto de Físico-Química. Sus intereses abarcan desde la ciencia de materiales hasta la valorización de biomasa, fotocatálisis y forocatálisis. Lo voy a dejar, y ahora lo voy a decir en inglés,
Los dejo con el profesor doctor Juan Carlos Colmenares con su presentación QVadis, Hydrogen Economy, ¿sí? Hacia dónde vamos con la economía del hidrógeno, los pros y los contras. Entonces, aquí vamos a leerlo en inglés, me permite un momentito. Once again, many thanks for all of you for the innovative ideas you have shared with us. And to close today, okay, we have changed right now that because of the technical issues with Santiago, we are going to have a lecture by Professor Dr. Juan Carlos Colmenares, of whom I can say that he is a full professor at the Institute of Physical Chemistry, Química Física, of the Polish Academy of Sciences. He is a Maria Skłodowska-Curie Fellow. He graduated from Warsaw University of Technology and obtained his master's degree in catalysis. He received his PhD in chemistry from the same university. He then worked as a postdoctoral fellow at the University of Córdoba in the group of Córdoba in Spain, no? In the group of Professor Marinas, and later at the University of Southern California in the group of Professor George Olak, Nobel laureate in chemistry. He received his habilitation, BSc, in 2015 from the Institute of Physical Chemistry. His interests range from material science to biomass valorization, photocatalysis, and sonocatalysis. I leave you with Dr. Juan Carlos Colmenares with his presentation, QVadis, Hydrogen Economy, Pros and Cons. Welcome. Thank you so much, Fernando. I should speak in English or in Spanish? You wish. En español está bien también. Yo creo que la mayoría de la audiencia está en español, entonces darlo en español. Ok, gracias. ¿Se ve mi presentación? Sí. Sí, perfectamente. Perfecto. Muchas gracias por esta invitación. Esta es la oportunidad, es como una continuación de una parte de lo que el doctor Ahmed ha presentado anteriormente. Es para dar una especie de idea de lo que tenemos a favor y en contra de lo que se llama la economía del hidrógeno. Un par de palabras acerca del Instituto de Físico-Química que se encuentra en Varsovia y pertenece a la Academia Polaca de Ciencias. En este sitio, en Varsovia, vamos a organizar el día 20 de septiembre el VERSTIC en persona, ya es la continuación después de este VERSTIC virtual, y también el encuentro de Celicia el día 19 de septiembre, así que cordialmente invitados. También va a haber la presentación a través de la parte virtual para que puedan tener la oportunidad de gozar de esta gran fiesta cultural, científica, tecnológica en Varsovia. El instituto es un instituto de los 70 que tiene la Academia Polaca de Ciencias. Esto está dedicado a físico-química, con más de 400 personas contratadas. Nos dedicamos a la ciencia fundamental sobre todo, pero también hay oportunidad de hacer ciencia aplicada y eso vamos a ver hoy en esta presentación referente al hidrógeno, con estudios doctorales, lo típico de un instituto de investigación donde la educación que llevamos es prácticamente desde doctorado hacia arriba. La organización administrativa muy típica, muchos proyectos están bien de afuera de la Unión Europea, con soporte también de parte del Ministerio Polaco en Ciencias y Tecnología. Este es el grupo de investigación que estoy manejando ahora en estos momentos. Como pueden ver, es un grupo bastante internacional, así como lo ha mostrado el doctor Ahmed anteriormente. Personas de diferentes partes del mundo. Ha salido así por cosas de la vida, sin nada especial, buscando personas. Simplemente nos ha llamado la atención lo que es el amor por la ciencia y tratar de hacer algo para poder colaborar en la solución de muchos problemas que vemos a nivel mundial con el medio ambiente y con la parte de la energía en sí, la crisis energética. Esto es a lo que se dedica el grupo de investigación. En pocas palabras, se dedica a sintetizar materiales que son materiales catalíticos para procesos de transformación, por ejemplo, de desperdicios orgánicos a hidrógeno o desperdicios orgánicos a otros compuestos químicos de alto valor agregado, que se podría llamar en pocas palabras, utilizando la luz solar y también utilizando otras fuentes de energía como la energía mecánica, etcétera, etcétera. La presentación de hoy está prácticamente destinada a ver
a resaltar las tecnologías que ya existen sobre la producción de hidrógeno y aquellas que están en vía de nivel de laboratorio. Están todavía en un TRL de 2, 3 y hacia dónde vamos, ¿sí? Hacia dónde vamos con todas esas tecnologías, qué es lo que nos detiene, qué es lo que nos falta y tomar el caso de estudio de La Guajira en Colombia como un excelente ejemplo para lo que se llama en sí la economía del hidrógeno. La parte medioambiental es un hecho que todos lo sabemos perfectamente. Incluso nos hemos dado cuenta en este verano en Europa y en muchas partes del mundo que este verano está aún más caliente que el anterior. Así que esto va a ser algo repetitivo. El año entrante va a suceder lo mismo y así sucesivamente. Esto ya es un hecho que lo podemos ver gracias a la paupérrima forma de llevar la economía, que es la economía lineal. Si producimos algo, lo usamos y lo botamos. Y eso es lo único que hacemos en el 99% de los casos. Y sabemos que es nefasto y buscamos esto, buscamos una ciencia más ergonómica, una economía más circular que nos conlleve a poder utilizar digamos, el feedstock, la materia prima, lo máximo que se pueda, lo máximo que se puedan los átomos, las moléculas que forman parte de esa materia prima y si es el caso, volverla a reutilizar o convertirla en otro producto de valor agregado. Eso es en sí la filosofía de las 3 Rs, reducir, reusar, reciclar, y que pega perfectamente en lo que es la economía circular, ¿sí? De retornar todos esos materiales al principio para continuar su uso, que está ya determinado en lo que todos conocemos perfectamente, que son los objetivos del desarrollo sostenible, que la economía del hidrógeno pega perfectamente, encaja en unos 5 de ellos sin ningún inconveniente en la parte energética, en la parte del agua, en la parte de la prosperidad de la sociedad, etcétera, etcétera. O sea que es algo bastante transversal, multidisciplinario, o sea, abarca la parte cultural también, lógicamente lo vamos a ver después y también se va a discutir en otros paneles. El hidrógeno, ¿qué es el hidrógeno? Es una molécula muy sencilla, es muy pequeña, naturalmente no existe en forma libre, por lo menos en el universo, digamos en nuestra Tierra. Sí se habla del hidrógeno blanco, que supuestamente se produce en ciertas cuevas debajo de la Tierra, a centenares de metros debajo, en rocas que tienen propiedades catalíticas que descomponen el agua al oxígeno y a hidrógeno, o descomponen el metano al hidrógeno. Hay diferentes colores. Los colores que han escuchado, que el hidrógeno azul, que el hidrógeno negro, que lo más importante que debemos acordarnos es que esos colores vienen desde la forma como se produce, de dónde salimos, de dónde partimos. Si partimos del carbón, por la gasificación, hablamos del hidrógeno negro, que es el que, junto con el hidrógeno gris, es el que en el casi 90% de los casos vemos y es el que utilizamos en el día a día, en diferentes procesos, en la producción de amoníaco, etcétera, etcétera. Es el contaminante en el sentido de que se produce acá dióxido de carbono, en el sentido de que son procesos de altísima temperatura, más de 700 grados centígrados, y en pocas palabras hay que apartarse ya de esos procesos. Existe el hidrógeno azul, blue hydrogen, que es el que se diferencia de estos dos anteriores en que se captura el dióxido de carbono. Se captura para evitar supuestamente la contaminación con el dióxido de carbono y por eso se llama blue hydrogen, porque se captura. Pero existe también aquí el hidrógeno verde, que es lo que buscamos, donde se produce por el proceso de electrólisis del agua utilizando energías renovables, como la energía del sol, la energía del viento, para poder producir hidrógeno y oxígeno, que al combinarlos producimos energía y agua. Y de nuevo el agua se separa electrolíticamente con la energía renovable para producir hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Que se utilizan electrolizadores que se venden en muchas partes. El fuerte ahora, el país con más venta de electrolizadores es China, tiene el monopolio a nivel mundial. El punto está en que esos electrolizadores pues tienen que estar ubicados en un lugar donde haya mucha agua. Tienen su material o su componente activo, que es un metal muy caro, que es el iridio.
Así que es poco sostenible esa tecnología a través de este tipo de electrolizadores. Por eso se busca cada vez más una tecnología más sostenible. Podemos seguir aquí con... Sí, perfecto. Entonces aquí estamos en los colores que más nos interesan, que es lo que vivimos el día a día y desde hace ya un montón de años estamos viviendo, que es el hidrógeno gris, producido por los combustibles fósiles, por el gas natural, el hidrógeno azul, que se produce de la misma manera, con la diferencia que se captura aquí el dióxido de carbono, y el que buscamos, que es el hidrógeno verde, que se pueda producir a través de las energías renovables y de métodos electrolíticos donde se pueda, digamos, el agua romper en hidrógeno y en oxígeno. Bien, ese es el que buscamos. Todavía sigue siendo caro. Ahora voy a mostrar algunas tablas de valores. El hidrógeno verde sigue siendo caro. El hidrógeno azul es caro más que el gris porque el gris sencillamente lo que hace es que expulsa el dióxido de carbono a la atmósfera, utiliza altísimas temperaturas y a eso pues nadie le importa y lo que estamos viendo son los efectos que vemos de las altas temperaturas, de la contaminación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y aquí hay un ejemplo de tecnologías ya existentes, que son las que están aquí en negro, para mostrarles que el steam reforming, el reformado húmedo, es el que más, digamos, el método que más se utiliza a nivel mundial en la industria para producir el hidrógeno. Es el hidrógeno, famoso hidrógeno gris, que se produce de esta forma, también a través del carbón. Son las más dominantes. En algunas partes del mundo hacen la gasificación de la biomasa para producir hidrógeno. Tiene poca eficiencia esa gasificación. ¿Qué se busca? Lo que está en verde, hay trabajos que están a punto de ser comercializados, como un reformado autotérmico o como lo que es el reformado de una fase acuosa. Lo que está en rojo está a largo término y todavía da muchas preguntas desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista sí térmico, porque son altas temperaturas, pero también desde el punto de vista práctico. Lo que sí suena es la fotólisis. Suena en el sentido de que podamos utilizar con mucha más eficiencia la energía solar, ¿sí? La energía solar para romper el agua y tener hidrógeno. Esto es fotólisis. Todavía podemos agregarle un catalizador y llamarlo fotocatálisis, que después van a ver unas cuantas diapositivas al respecto. Sea como sea, al día de hoy, todo se produce por el reformado húmedo, que es muy caro, en el sentido de que le cuesta al medio ambiente. Es altas temperaturas, expulsa enormes cantidades de dióxido de carbono y naturalmente es el más barato en cuestión de dinero. Por eso es difícil ganarle la batalla todavía, porque en la industria lo que al fin y al cabo lo que toma se toma la última decisión es por el aspecto económico. Y es importante el hidrógeno y quisiera compartir con ustedes que es importante porque sirve para muchas cosas. Sirve para la construcción, sirve para la industria por ejemplo, en la producción de fertilizantes, para producir primero que todo del hidrógeno amoníaco. Del amoníaco producimos fertilizantes y de los fertilizantes que producimos alimentos y se producen en más anualmente de 200 millones de toneladas de fertilizantes para abono de las tierras, para producir todo tipo de alimentos, ¿sí? Y también para el transporte, ¿sí? Porque las celdas de combustibles, hay celdas de combustible que trabajan con hidrógeno y también es un vector energético, ¿sí? Pero hay que hablar de él en todo sentido. Sirve para sintetizar muchos materiales, compuestos químicos, etcétera, etcétera. ¿Qué lo podemos hacer? Ya he mostrado cómo lo hace a nivel industrial. Lo ideal sería utilizar fuentes de energía renovables o fuentes de energía que sean mucho más naturales de lo que hemos venido utilizando hasta este momento. Aquí otro ejemplo más donde queremos alejarnos de lo que es los combustibles fósiles, del gas,
del petróleo, del carbón y meternos de lleno con la energía nuclear en algunas partes del mundo, la energía del viento, la fotovoltaica, la geotermal, por ejemplo, en Islandia es un país que produce más que todo toda su energía a partir de la geotermal, la biomasa en muchos países, Europa, 7 países están encima de la producción de la biomasa, como es España, como es Polonia, como es Alemania, y sobre todo en Latinoamérica tenemos una biomasa muy peculiar y muy rica para producir de ella diferentes compuestos químicos, entre ellos, pues, el hidrógeno. Análisis se han hecho, este es el Green Hydrogen Production, el Gartner Hype Cycle, que estamos, para explicarlo en pocas palabras, que estamos todavía en los siguientes 10 años en un momentum donde hay muchas tecnologías, hay muchas, digamos, el mercado está pidiendo que se introduzca el hidrógeno en su, digamos, en su línea de producción. Sí, es para adaptar las tecnologías antiguas y introducir el hidrógeno para poder mejorarlas, para poder ser menos contaminantes, etcétera. Hay tecnologías que están exigiendo eso, como lo sabemos muy bien, por ejemplo, en el transporte. ¿Sí? Entonces, estamos en ese famoso innovation trigger, en ese momento que hay que aprovechar. Hay muchas ideas, hay muchas startups saliendo, otras están cerrando por cuestiones de falta de, digamos, de empuje fuerte, pero estamos aquí en esta línea. Estamos en esta línea donde en los próximos 10 años, aquellas ideas bien fundamentadas respecto a la producción y el uso del hidrógeno, pues van a ser tenidas en cuenta seriamente. Seguimos, espero que sí, y lo que va a marcar la diferencia naturalmente es que esas tecnologías sean baratas, que se produzca un hidrógeno barato. Las predicciones aquí, por ejemplo, en este gráfico, vemos que por ahora naturalmente el famoso hidrógeno blue, el azul producido del carbón, el producido del gas natural, el blue hydrogen, que para que se acuerden es el hidrógeno que se produce y se captura el dióxido de carbono. Entre estos dos, la diferencia es que se produce del carbono, del carbón, del mineral. Se produce del gas natural, de los combustibles fósiles. Y tienen un precio, digamos, el del gas natural es más competitivo que Naturalmente, ahora nos encontramos que el hidrógeno verde sigue siendo algo caro. Sigue superando los $2 por kilogramo que ha determinado el Departamento de Energías de Estados Unidos como una especie de punto para tener en cuenta, así como un punto intermedio. En el futuro, con el desarrollo de las tecnologías, con la innovación, podemos llegar a que el hidrógeno verde va a tener un valor de incluso de mucho menos de $1. Mucho menos de $1 por kilogramo de hidrógeno. Estas son las predicciones de muchas compañías donde demuestran que para el 2050, en algunos casos con más o menos, digamos, exactitud, que el porcentaje del hidrógeno en la producción general de energía va a ser cada vez más alto. ¿Sí? Puede llegar a un 25% y en algunos casos, según la predicción de esta compañía, esta corporación, de que puede llegar al 23, 22% cuando hablamos de solamente hidrógeno verde. ¿Sí? Esta es digamos, la participación del hidrógeno verde en la producción mundial de energía en el 2050 por varias corporaciones, varias instituciones que han hecho ese análisis, teniendo en cuenta diferentes parámetros. Acá podríamos hablar de eso mucho después. Sigo acá. ¿Qué pasa a nivel mundial? Más o menos, a nivel mundial, ¿quién es el que más consume hidrógeno verde? ¿Quién es el que más produce? Para decirlos en pocas palabras, el que quiere importar más hidrógeno verde es Japón, Corea. Y vemos en muchos casos Japón está importando lo de Australia. Australia es más que todo exportador de hidrógeno con un consumo, digamos, un consumo doméstico más bajo. El Japón, consumo doméstico más alto, poca producción, por eso lo está importando de Australia. Y vemos Chile, Argentina,
¿sí? Bastante competitivos, y vamos a ver la situación de Colombia como algo muy prometedor, la parte norte de La Guajira, dentro de unos 2 o 3 diapositivas. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado, las tecnologías que ya existen, las que están en negro. Ahora, investigación del hidrógeno. Hay un montón de investigación respecto al hidrógeno, ¿sí? Utilizando energía solar, utilizando la energía del viento, la hidrodinámica, la energía de los ríos, geotermales, etcétera. Todo eso para alimentar de energía los electrolizadores y producir hidrógeno por la electrólisis del agua. Producir hidrógeno y oxígeno de esa forma, ¿sí? O sea, la idea con el sol es genial porque está en su mitad de vida y tenemos muchas, digamos, posibilidades a nivel de, por ejemplo, de Colombia, de países que tienen esa gran ventaja de poseer esa radiación solar al año bastante alta para diferentes procesos fotocatalíticos, fotoelectroquímicos, fotobiológicos, etcétera. Hay un montón de investigación que siguen a nivel de TRL 2 o 3, donde incluso se piensa en producir hidrógeno fotocatalíticamente, es decir, utilizando energía solar a través del metano. En países donde el gas natural abunda, como Colombia lo es también, hay gas natural que posiblemente no abunde tanto, pero sí es una posibilidad para la parte norte colombiana, el gas natural junto con la biomasa, junto con otras posibles fuentes para tener en cuenta si ser procesadas en la producción de hidrógeno. Parte de las bacterias también. Las bacterias, estos son estudios conocidos. También sabemos que la naturaleza misma, las cianobacterias, es algo que es una bacteria que ha vivido en nuestro planeta por muchísimos años y con sencillez toma la energía solar y descompone el agua en hidrógeno y oxígeno. Hay que aprender más de la naturaleza y pensar un poquillo cómo lo hace ella de esa forma tan sencilla, que para nosotros sigue siendo complicado, pero es una inspiración para poder seguir por ese lado en el caso tal. Hay estudios al respecto, pero con pocas, con poca eficiencia. También está lo que comentaba acerca de la fotocatálisis. La fotocatálisis es el catalizador, puede ser este tipo de catalizadores que hay miles de publicaciones al respecto del dióxido de titanio con el cobre. El cobre es un metal abundante, barato, por eso se busca este tipo de soluciones a nivel de laboratorio para continuar con ellas por el hecho de que los materiales que se utilizan son bastante baratos. Por ejemplo, en el fotorreformado de metanol en agua, que significa lo siguiente, es decir, tener un agua contaminada con material orgánico, es decir, digamos, con azúcares o con compuestos orgánicos de diferentes industrias, de la industria textil que produce muchos compuestos orgánicos, y tratarlos con este fotocatalizador para producir hidrógeno de allí y por otro lado producir agua potable o agua por lo menos industrialmente limpia. ¿Qué pasa con el fotocatálisis? Que es todavía muy cara. ¿Sí? Aquí tenemos fotocatálisis del water splitting. Es más o menos, aquí podemos ver unos $11 por kilogramo. Aquí está el famoso reformado húmedo que está entre los 2 y un poco menos de $2 por kilogramo. Y otros métodos, por ejemplo, acá la electrólisis está bajando, pero si llegásemos a pensar de combinar la biomasa, es decir, un agua contaminada con biomasa y tratada fotocatalíticamente, podríamos llegar a un precio competitivo por acá. Esas son esas tecnologías que pueden dar, digamos, esa esperanza de competir con este hidrógeno gris, que es el que tenemos aquí, el Steam Methane Reforming, que es el método de reformado húmedo. Y bajarle el precio de $2, bajárselo más por kilogramo de hidrógeno. Podría ser, esa es la solución que comentaba, tener el agua contaminada con biomasa, ¿sí? Con cualquier desperdicio orgánico de los restaurantes, para dar un ejemplo, con energía solar, un proceso fotocatalítico que utilice el foto, es decir, energía solar sería ideal. 5 minutos, por favor. Gracias, gracias. Y producir el hidrógeno verde. De esta forma, como lo comentaba, todo lo que es orgánico contaminante, ya sea sólido o en agua, el sistema y producción de hidrógeno para lo que es
la solución que se busca. Todavía sigue siendo caro esto, sigue siendo caro alrededor de los 15, 14 dólares por kilogramo de hidrógeno. Pero se podría adaptar lo que ya sabemos de las de contaminación de las aguas utilizando la fotocatálisis. Ya en Almería, en España, por ejemplo, este sistema se utiliza para detoxificar las aguas con fotocatálisis. Se podría adaptar para el proceso de producción de hidrógeno y también se podría adaptar para lo que es la producción de hidrógeno en flujo, como se mostraba en la foto anterior. Estos son algunos resultados de nuestro laboratorio en Varsovia, en colaboración con la Politécnica de Varsovia, donde sí realmente se puede producir un hidrógeno sin CO2, sin dióxido de carbono, y que es bastante, porque una de las cosas importantes del hidrógeno es saber para qué lo vamos a utilizar. La pureza del hidrógeno en el caso de las celdas de combustible es supremamente importante. ¿Por qué? Porque puede contaminar el catalizador que está hecho de platino, por ejemplo. Y aquí está Colombia ubicada, sabemos, en el norte de Sudamérica, y para una tecnología basada en el sol es todavía es un reto, porque hay que tener en cuenta la locación, el tiempo del día, la declinación, la inclinación, lo intermitente que es el sol durante el día en diferentes partes del mundo. Entonces, allí hay que tener eso en cuenta cuando estamos diseñando ese tipo de tecnologías. En esta parte de Colombia, me voy para el norte, el hidrógeno acá, producción del hidrógeno, se han hecho cálculos que puede costar incluso hasta 0,8 dólares por kilogramo, por kilo de hidrógeno producido. Increíble. Y todavía aún más, porque se puede acá construir la parte estratégica de puertos para exportarlo a Europa, para exportarlo a Estados Unidos, por ejemplo, para a través del canal aquí de Panamá llevarlo a todos los países del Pacífico. Entonces, digamos, por ahí va el asunto. En esta parte norte de Colombia, de La Guajira, varias empresas, varias corporaciones han hecho los estudios y sí realmente se puede producir. En Sudamérica, Chile y Colombia tienen esas grandes posibilidades. ¿Por qué Chile va adelante? Porque el gobierno chileno se ha interesado más en el asunto y nos tiene como unos 10 años en adelanto, si se trata de este tipo de tecnologías. Y sería excelente tener allí esa idea de lo que es la refinería solar, donde podamos producir todo lo que todavía se produce enormemente con la petroquímica antigua de los fósiles, del petróleo y todo, se reemplazaría por la energía solar que haría el trabajo de la producción de hidrógeno y otros compuestos químicos de alto valor agregado, incluso nuevos compuestos químicos para poder darle cabida a nuevos mercados con nuevos compuestos químicos. Trabajando en conjunto con la Universidad Cooperativa de Colombia, con el Instituto de Investigación en Ingeniería, también antes de irnos al laboratorio, a hacer ese análisis de cómo nos imaginamos la tecnología utilizando Digital Twins, por ejemplo, utilizando toda esa gran herramienta importante para poder avanzar en la búsqueda de esas tecnologías para la producción de biohidrógeno o de hidrógeno solar en países que tienen las condiciones como Colombia. También lo que comentaba anteriormente del reformado, es decir, el metano, que naturalmente se puede también explotar en Colombia, se explota en Colombia el gas natural en combinación con el dióxido de carbono, que es un contaminante que muchas veces aparece durante la producción de gas natural, aparece en yacimientos también, o va acompañando al metano, el CO2, podemos también tratar de extraer ese hidrógeno de allí para poder producir lo que comentaba, amoníaco, fertilizantes, materiales químicos del hidrógeno. Naturalmente, hay que pasar por todos estos niveles de la parte TRL en el laboratorio, salir de esas 4 paredes de nuestro laboratorio, entrar en conversación con la empresa y, junto con la ayuda del gobierno, poder avanzar en esta tecnología del hidrógeno. Ese es el mensaje aquí utilizando algo que el doctor Ahmed utilizó en su presentación. Ese podría ser el final, un agua contaminada donde podamos procesarla con energía renovable para producir hidrógeno de ella. Es una opción para un hidrógeno barato a menos de $1 por kilogramo.
Gracias al grupo de investigación en Varsovia, bastante compacto, internacional, la colaboración es inmensa y la parte cultural es bastante rica, que eso es una de la filosofía, la misión y la visión de Verstig en sí, que interconecta diferentes instituciones, la academia, lo que es la empresa, lo que es fundaciones y la parte del gobierno en sí, así que es algo que realmente tiene un poder inimaginable para poder solucionar aquí los problemas a nivel mundial si todos interactuamos de esa forma y complementaria como se ha venido haciendo a través de esta red Verstig. Gracias a todos y los invito a que en Varsovia el 20, 19 y 20, 19 es el CELICE, 20 es Verstig, en Varsovia podamos continuar con estas charlas bastante amenas sobre la producción de hidrógeno y todo lo que tiene que ver alrededor de esta producción de hidrógeno. Gracias a todos ustedes por su atención, a CELICE por esta oportunidad y a la financiación del gobierno polaco, la Narodowe Centrum Nauki, National Science Center, y gracias a todos por esta gran oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Carlos, por excelente presentación de la economía del hidrógeno, hacia dónde vamos, Cubadis, con todos estos temas acá. Sí, tengo una pregunta en el chat de Verónica V. Posada. Sí, profesor Juan Carlos, ¿cómo podemos asegurarnos que el hidrógeno no se convierta en una carrera económica y termine afectando a zonas empobrecidas? Excelente pregunta. Es complejo la situación cuando veamos que lo que todavía nos mantiene, digamos, tranquilos es que todavía falta tener esa tecnología que de esa producción en masa del hidrógeno. ¿Cómo lograr eso? Yo creo que aquí tendría que intervenir lo que son las Naciones Unidas para poder tratar de mirar al hidrógeno, cosa difícil posiblemente por la mente humana que tiene sus fechorías a veces, de que sea una tecnología para el planeta. Una tecnología para el planeta es algo muy de pronto utópico. El punto está en que hay 5 lugares a nivel del planeta que pueden producir el hidrógeno barato. El punto está en que quién lo va a producir, quién va a pagar por eso, o también lo que sabemos respecto a la compra. Bueno, todo puede generar mucha controversia al momento de utilizar la energía del hidrógeno, pero también utilizar los químicos que de ahí viene, porque estamos hablando, por ejemplo, de producir alimentos a través del hidrógeno, de los fertilizantes, etcétera, que es un problema a nivel mundial en muchas partes del mundo. Sí. Y eso es, y lo que decía la doctora Olga, conectamos con la salud, ¿no? O sea, Exacto. todo es un sistema de sistemas al final, de todo esto. Es impresionante. Total, estamos interconectados absolutamente, nos hemos dado cuenta de eso en las últimas 2 décadas, creo, pero es algo nefasto si algo llegase a fallar. Yo creo que eso, lo de tener una especie de consejo superior de sabios a nivel mundial donde sea el planeta el único país que exista y todos nos queramos unos a los otros para poder distribuir, porque la cuestión es cuestión de distribución. Tenemos cómo alimentarnos, digamos, hay riqueza en nuestro planeta para poder distribuir la cantidad de comida que producimos, porque hay países que botan comida, así que hay otros que no tienen cómo comer. Y entonces, ¿cómo hacer para distribuir eso? ¿Cómo transportarlo eso de una forma barata? Entonces, ahí está el secreto, en poder tener mejor voluntad de gana-gana a nivel del planeta, de la especie, de nosotros. Bueno, profesor Juan Carlos, yo le quiero hacer una pregunta. Usted como diásporo, sí, colombiano allá en Europa con tantos años que lleva, sí, venimos trabajando desde la convocatoria 928 de MINCiencias en diplomacia científica y ha visto de cómo partiendo, porque esto es un concepto de la necesidad territorial, por ejemplo, La Guajira, cómo podemos estamos generando una hoja de ruta de conexión desde el enfoque territorial para generar soluciones apoyando o siendo apoyados también por la diáspora colombiana que está en Europa como tal. Sí, y que tenemos la reunión el 21 de septiembre de colombianos que vienen de Reino Unido. Sí, hay colombianos y colombianas que conocen del tema, vienen de Reino Unido
van a estar de España, ¿sí? De Bélgica, también de Polonia, ¿sí? De Alemania también nos vamos a reunir precisamente para lanzar ese primer nodo, ¿sí? De diplomacia científica en Europa en estos temas que estamos hablando: transformación energética, economía circular, transformación digital, tema de gemelos digitales, inteligencia artificial, el tema que tiene que ver con educación, cultura para la justicia, porque sin justicia no hay paz, ¿sí? Y es una ruta que tenemos que planteárnoslas todas, ¿sí? Pero yo quiero que usted nos comparta, como colombiano allá y que se ha venido articulando con Colombia de alguna manera, porque es difícil para todos los colombianos tener esa gran oportunidad. ¿Cuál es el mensaje para el gobierno de Colombia, por ejemplo, para ministerios como MinCiencias, ¿sí? De conectar la diáspora, MIDICHI, que es la Mesa Intersectorial de Diplomacia Científica y que está patrocinando todas estas iniciativas? Sí, perfecta. Esa pregunta es ideal porque yo como diásporo sí he intentado desde hace muchísimos años tratar de colaborarle a Colombia con lo que aquí se ha aprendido mucho en Europa. Usted sabe muy bien que 32 años fuera, en Polonia, en Estados Unidos, en España, un postdoc. Entonces, es el momento de poder, de que el gobierno colombiano, yo creo que con lo que está haciendo con la diplomacia científica ahora, que es algo nuevo, poder conectar esa masa crítica de colombianos que están en diferentes partes del mundo, con ya bien establecidos, con sus grupos de investigación y todo, con las necesidades que tiene ahora Colombia y con ese gran potencial que tiene Colombia de ser una nación exportadora, si estamos hablando de hidrógeno, exportadora, y naturalmente después del consumo interno de Colombia, que puede ser el hidrógeno una base. O sea, jamás voy a decir que sea la economía colombiana basada en el hidrógeno, únicamente porque la economía colombiana puede ser basada en varias otras alternativas. Así que espero, o sea, lo que falta en Colombia es continuidad. Falta en Colombia es continuidad, es decir, que hay un plan, que cualquier persona que llegue lo respeta y estamos ahí hasta el final. Entonces sabemos que eso es difícil de conseguirlo, pero yo creo que con lo que la diplomacia científica, la primera reunión de diásporas, porque si se va a pasar eso el 21 de septiembre en Varsovia, sería la primera reunión seria de diásporas colombianos en Europa para tratar temas de Colombia. Sería increíble. O sea, de que yo sepa, sería la primera, porque estoy aquí 30 y pico de años y por lo menos nadie me ha invitado. O sea, yo he estado pendiente de muchas cosas y el punto está en que poco se hace, la embajada es muy ajena. Siempre si llega un deportista, le aplauden, flores y todo. A un científico, ¿qué haces tú? Okay. No, es algo raro, es un bicho raro acá. Entonces, o hay que tocar música en Colombia o hay que jugar fútbol. Entonces ya llegó el momento en que ciertos gobiernos se han dado cuenta de que sí se puede con la ciencia, gente preparada, gente que está interconectada con científicos europeos, por ejemplo, en mi caso, gente en España, gente en Alemania y Francia, etcétera. O sea que si podemos hacer red de redes, Bersti, que es un excelente ejemplo para que podamos contribuir con la solución de los problemas en Colombia. Muchas gracias, profesor. Una cuestión muy importante, sí, bueno, hay que darle la oportunidad a las personas y eso es lo que estamos tratando de hacer con todo esto, sí, como dicen, from bottom up, o sea, no esperar que el gobierno nos lo haga, sino más bien nosotros también podemos desde abajo, con las comunidades, con Reyes, con todos los que estamos en esto, llevar la voz allá y creemos plenamente que los gobiernos se van a ir incorporando poco a poco en esto. Importante, honradez, honestidad rigurosa, transparencia, muy importante de los mensajes. Responsabilidades, tenemos responsabilidades. Esto no llega sino más. Una ciencia sin acción es una ciencia muerta, igual que la fe. ¿Sí? Si no se aplica, si no se lleva una acción, simplemente nos quedamos en algunas intenciones. Pero vamos construyendo poco a poco. ¿Sí? Le agradezco mucho nuevamente por esta gran oportunidad. ¿Sí? Y bienvenidos a Varsovia también para que nos conectemos y después con la COP16, que va a estar bastante interesante. Pero bueno, ahora
escucharemos la presentación titulada Parque Tecnológico del Hidrógeno, el Agua y la Energía, a cargo de Santiago Posada Vergara, de la empresa Bionic Bioseguridad y Medio Ambiente SAS, integrante del grupo Alianza Guajira. Santiago, ahora con el micrófono, ¿cómo estamos? Hola, ahora sí me escuchas. Perfecto, Santiago, ¿puedes compartir la presentación, por favor? Sí, dame un momento. 15 minuticos y yo te aviso en 5 minutos para que cerremos acá. Sí. Okay. Mientras que Santiago está abriendo la presentación, quiero pues invitarlos a que preparen más preguntas en el chat, sí, y invitarlos a esta primera sesión del cuarto Congreso Internacional de Biorefinerías y Energías Renovables, soportadas en TIC, BERSTIC. Hoy estamos hablando sobre educación y cultura alrededor de la economía del hidrógeno, que venimos realizando de forma virtual en su parte académica y con la industria entre los meses de agosto y septiembre. Y la tradicional rueda de negocios se llevará a cabo de forma presencial, sí, yo lo puedo decir, entre el 19 y 21 de septiembre, sí, 19, 20, 21 en Varsovia, en la ciudad de Varsovia, en Polonia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, como es @BERSTIC-UCC, por ahí han visto los QRs, para encontrar toda la información. Entonces, Santiago, ¿la puedes colocar en full, todo full, para que la podamos ver bien, por favor? Ok. Y iniciamos ¿Listo? con Santiago acá. Todavía no está en full. Tienes que darle la parte. Ahora sí, Santiago, entonces iniciamos con esto. Muchas gracias, Santiago. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando, por la invitación en el nombre de La Guajira, de todo el equipo que hemos conformado. La exposición se llama el parque, es un parque temático, es el parque del hidrógeno, el agua y la energía. Esta es una propuesta que ha salido pues por un conjunto que hemos creado que se llama el Grupo Alianza Guajira, ¿no es cierto? Este grupo está conformado inicialmente pues, por el sector social. Las propuestas han nacido desde la parte social. Estamos apoyados pues, en el gobierno. Tenemos el tema de la empresa privada. Y está totalmente enfocado a buscar propuestas que no impacten pues, las culturas, las costumbres indígenas ni la cultura de los indígenas wayuu. Pues todos sabemos pues, que los grandes megaproyectos de energía han tenido pues, sus inconvenientes al llegar. ¿No es cierto? Bueno, la presentación tiene como iniciativa básicamente es crear un parque educativo, correcto, para poder las nuevas generaciones adquieran el conocimiento y la formación hacia energías renovables. La participación pues, dentro del evento, queremos lograr como reunir, hacer transferencia tecnológica como componentes del parque. Bueno, pues entremos en tema porque estamos... es bastante bueno, ya varios lo han dicho, tenemos inigualables condiciones en La Guajira, ¿no es cierto? Especialmente para el tema del amoníaco verde. Todos sabemos pues que la flota marítima internacional pues está enfocada en este momento pues a su migración hacia combustibles limpios, y el amoníaco como portador de hidrógeno tiene muchas ventajas con respecto pues a la compresión de hidrógeno. Tenemos la ubicación estratégica de Colombia, pues tenemos rutas por el Caribe y fuera de eso tenemos el canal de Panamá, entonces el potencial es inmenso. Desde el punto de vista de exportación, en solo La Guajira tenemos 3 puertos activos, 3 puertos internacionales, 2 de ellos dedicados a la explotación del carbón. En cuanto a los recursos eólico y solar, pues todos ya los conocen, no necesito como profundizar en eso. Y tenemos por último el tema, el tema del Cerrejón, el tema de La Guajira. Ustedes saben que la mina está en proceso de cierre, quedan 10 años. Y pues hasta el momento no han habido acciones que
o sea, que se adelanten como para ofrecer una opción para la reconversión de este recurso minero en energías limpias, que ya pues por la exposición de todos sabemos pues que es una oportunidad muy grande. Bueno, partamos un poco de las necesidades de La Guajira, ¿no es cierto? Tenemos pues el problema del acceso a agua potable. Todos saben que el 90% de la Guajira no tiene acceso a agua potable. La mayoría de las fuentes hídricas son pozos profundos, ¿no es cierto? Son pozos profundos que de acuerdo al IRCA, ¿sí?, el índice de riesgo de calidad del agua, pues tenemos unos picos altísimos en manganeso, tenemos cadmio, sí, tenemos el tema de coliformes fecales está disparado, precursores de trialometanos, bueno, y otros contaminantes propios de las aguas profundas, ¿verdad? El 90% de la gente de La Guajira consume esta agua sin ningún tratamiento. Todos han hecho intentos pues, de ósmosis inversa, las membranas se taponan. Sigue siendo un problema en La Guajira el desabastecimiento de agua y sobre todo que ninguna solución planteada está enfocada hacia la eliminación de estos contaminantes emergentes, que podemos hablar, algunos son disruptivos del sistema endocrino, ¿sí? Son bioacumulables y biomagnificables. Tenemos más o menos 136 niños que han muerto por causas de malnutrición y agua en el último año. Es una realidad muy triste, pero hay que abordarla. Y tenemos una sentencia, que es la T302, que obliga al gobierno nacional en proteger a estas comunidades, especialmente con el tema de necesidades básicas, específicamente del agua. Otro problema gigantesco que tenemos en La Guajira es el tema de disposición de basuras. La Guajira se encuentra en la zona de convergencia intertropical con presencia de los vientos alisios. Entonces, toda la basura se dispersa en el desierto. La mayoría va al mar formando microplásticos y se acumulan en los cuerpos de agua o jagüeyes, que llaman allá, son los lagos, que en invierno ellos acumulan el agua para usarla en verano, ¿no es cierto? En este momento las basuras se están disponiendo a campo abierto, es un basurero a campo abierto, que lo viven cerrando periódicamente por temas sanitarios, olores, la comunidad Guayú está muy inconforme con ese tema. Además es un relleno muy pequeño y recibe las basuras de 4 municipios de La Guajira, o sea, Riohacha, Manaure, Mahuicao y Uribia. Solamente en Riohacha, ¿sí? Nosotros estamos produciendo más o menos 270, 265 toneladas de basura en Riohacha, que equivale más o menos al 73% de toda la Guajira que se está generando, de toda la basura que se está generando en La Guajira. Obviamente esto tiene pues sus consecuencias, ¿no es cierto? Estamos hablando más o menos de 4.800 toneladas al año de metano que está generando el relleno sanitario. No tiene captura de CO2, ni siquiera lo está, de gas metano, ni siquiera lo están quemando. No tiene manejo de lixiviados. Tenemos 8.800 toneladas de dióxido de carbono para tratar. Entonces, yo encuentro un potencial en las basuras, como todos lo han experimentado, pero es una realidad sintiente en el departamento que hay que solucionar. Se está buscando implementar un nuevo relleno sanitario. La propuesta, ¿cuál es? No más rellenos sanitarios y cambiar a un parque tecnológico para la valorización de estos residuos. En cuestión de aguas residuales, pues es un escándalo, ¿verdad? Riohacha es el mayor contaminante, su vertimiento es directo al mar. Estamos hablando de 27.000 metros cúbicos de agua cruda, sin tratar con sólidos, toda su carga de BO, de cubo directa, o sea, no lleva ni siquiera un cribado, un filtrado. Entonces, todas las basuras. El problema de Riohacha es que al estar al nivel del mar tiene 4 estaciones de bombeo. Son bombas sumergidas con unos impellers que trituran todo el plástico y lo vuelven microplásticos.
Entonces, aquí tenemos pues la desembocadura, es el tubo de impulsión, no hay emisario submarino, el agua es vertida directamente a la playa, hay más o menos 3 procesos legales interpuestos por la comunidad por enfermedades y malos olores. Tenemos la playa más contaminada de toda Riohacha y la tercera más contaminada de Colombia por coliformes fecales. Y una responsabilidad gigante con el tema de los contaminantes emergentes, ¿no? Yo trabajo con eso hace más de 10 años, pues mi trabajo principal son los sistemas de oxidación avanzada para destruir este tipo de contaminantes y los incluimos en toda nuestra tecnología. Y realmente es un tema que en Colombia no se ha estudiado, pero como base pues, de toda la tecnología que estamos utilizando, procuramos introducir los procesos de oxidación avanzada para eliminar todo este tipo de contaminantes que básicamente pues, van a alfar, son disruptores del sistema endocrino, están causando feminización de peces, desórdenes pues, en la oviposición en las temporadas de reproducción de los peces y adicionalmente pues, el tema de los microplásticos que es muy delicado, que en Colombia no está legislado y que es momento como de empezar a mirar. Tenemos temas de salud por olores, emisiones de sulfuro de hidrógeno, de gas metano y enfermedades en la comunidad. Bueno, el parque tendría más o menos los siguientes ejes. El primer eje es lo que ya todos hemos hablado, es hacer un modelo compuesto para tratar las basuras y para tratar las aguas residuales. Entonces basamos pues en un tema inicial que es un tema de oxidación avanzada, lo hacemos mediante aplicación de ozono y cavitación ultrasónica que manejamos hace 10 años también. 5 minutos. Ok, por arrastre de aire disuelto. Se hace la preoxidación, se separan los plásticos, los aceites lubricantes, los aceites comestibles, de ahí pasa el agua a un cultivo de microalgas a cielo abierto, ¿sí? En serpentín, donde la misión pues, principal es producir oxígeno y producir biomasa. La biomasa que se obtenga por ahí, que se obtenga pues de estas microalga clorela, que es una especie endémica de La Guajira que se da muy bien, unos rendimientos muy altos para producir pues el biocombustible, ya para finalmente hacer bioaceites hidrogenados o bien sea para sacar hidrógeno. El tema de las basuras es por plasma frío, es un proveedor que se llama ay caramba, se me vuelve el nombre en este momento, pero ellos utilizan el total de la basura en un proceso que reincorporan el CO2 al proceso para no generar gases de efecto invernadero. Entonces, finalmente, pues todos estos gases, ya después de la generación de energía si es con generados eléctricos, se valoriza en el cultivo de las algas, al igual que el que se está produciendo en el proceso de extracción del hidrógeno verde a partir de la biomasa de las algas. Son 300 toneladas diarias, más o menos. El equivalente de energía que se puede generar son 200 megavatios por año. Bueno, tenemos el tema de agua potable. Ay, Dios mío, no me va a alcanzar el tiempo, pero bueno, el agua de La Guajira tiene una cantidad terrible de carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio que actúan como el electrolito. Nosotros tenemos instalado allá en La Guajira, dimos el primer paso, el primer reactor electrolítico. Es compuesto, no es separado, el ánodos y cátodos juntos, produce gas HHO para su valorización. ¿Qué objetivo tiene la electrólisis acá? Esta es la planta, ¿verdad? Es precipitar los metales pesados, ¿sí? Que están en exceso, ¿sí? Los cloruros los volvemos cloro gaseoso para todo el tema de desinfección del agua. Parte de la salinidad se remueve también. Y en el mismo proceso se constituye como un proceso de oxidación avanzada. También utilizamos ultrasonido con 2 funciones. La primera
es lograr la implosión de las bacterias, ¿sí? Por sonólisis. Y la segunda es acelerar el proceso de electrólisis, donde sea un proceso de oxidación avanzada y destrucción de contaminantes, oxidación de metales, de materia orgánica, etcétera. Entonces, el catalizador en este caso viene a ser el ultrasonido, entonces es un modelo compuesto de electrólisis más ultrasonido. El segundo modelo que estamos planteando, que ya esto es para de 1 a 100 litros segundos, el reactor que tenemos es 80 litros segundos en Albania instalado en este momento. El sistema alterno que plantea es un sistema modular utilizando tecnología de celdas de titanio para el tema de clorinación salina, con celdas separadas, pasando primero por la línea del ánodo, ¿sí? El agua para poder evacuar todo lo que es el sulfuro de hidrógeno, desgasificar el agua CO2 y gas metano, y en una filtración mecánica, pues, en zeolitas y carbón, y después retorna el agua por la línea ya del cátodo, donde vamos a producir el hidrógeno. El hidrógeno finalmente pues se purifica y pasa, y tenemos como resultado un agua tratada en un modelo de doble utilidad que no existe en el momento, que es tratar agua de pozo profundo y obtención de hidrógeno al mismo tiempo. Finalmente, el tema de los ejes, como es un parque tecnológico, entonces los ejes han sido mencionados hoy todos, es poder dar un mostrario interactivo para poder llevar estudiantes de universidad, de colegios, donde vamos a manejar varios procesos. El primero ya se habló, es el tema de fotocatálisis solar con dióxido de titanio, ¿no es cierto? Se emplea pues en botellas o en bolsas, sistemas industriales, aprovechando pues el régimen solar de La Guajira. Temas de desalinización casera solar que muchas personas en el desierto pueden utilizar, de recuperación térmica para destilación de agua. Y tenemos el tema de electrocoagulación. La electrocoagulación, pues utilizando electrodos de aluminio, hierro en modelos muy simples a partir de energía solar. ¿Esto para qué? Para el área de los jagüeyes, que como les explicaba, son los reservorios de agua de La Guajira, pues agua contaminada, es agua con sólidos en suspensión, arcillas, limos. Entonces la electrocoagulación actúa como método de purificación contra eliminación de bacterias y para remover pues todo este tema sólidos. La ventaja es que se pueden utilizar los electrodos con materiales reciclados. Otros temas adicionales, tenemos todo el tema de fitorremediación, fitodepuración a través de balsas flotantes, a través de humedales artificiales. Tenemos el tema de acuaponía, que ahorita está, es como una de las soluciones más efectivas para este tipo de territorios. Sistema que combina pues la agricultura con la piscicultura en un tema en recirculación de nutrientes. El tema de aireación electrolítica, que es otra aplicación que no es usada en piscicultura, es utilizada en aguas residuales, que parte de energía eólica, energía solar, corriente continua para alimentar unas parrillas de electrolizadores también en titanio, acero inoxidable 316, con el fin de generar nanoburbujas sin incurrir en costos de aireación altas. Y promover el tema de acuaponía pues casera a nivel comunidades. Tenemos el tema de forraje hidropónico, pues allá no hay proteína para alimentar los caprinos, que es la base de la economía allá, la proteína. Entonces forraje hidropónico de maíz, trigo, y tenemos el tema pues de hidroponía y cultivo en invernadero controlado con recuperación de humedal. Entonces básicamente estos son los ejes temáticos. Hay otros ejes temáticos adicionales. 2 minutos, ok. El parque tendría pues un parque instalado de paneles solares, diferentes formas de generación eólica que no son los mega generadores, sino generadores de baja y mediana escala. Tenemos el parque circular del agua y la energía, que es un tema de producción de energía en plataformas flotantes en combinación con acuicultura, cultivo de macroalgas para generar bonos de oxígeno y bonos de carbono. Energía hidráulica, pues la electrólisis alcalina que hablamos ahora, el tema de obtención de hidrógeno por biomasa,
por electrólisis de biomasa, que es un tema muy interesante y disruptivo. El tema de preparación, refinado del hidrógeno, de compresión, la separación del nitrógeno atmosférico para producir amoníaco, la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno y nitrógeno atmosférico, producción de fertilizantes, producción de gas H8 combustible, motores híbridos que utilizan este gas, el tema de celdas electrolíticas, qué pena que aquí me equivoqué. Disculpen un momentico. Tenemos el tema de extracción de bioaceites, combustibles hidrogenados, bioetanol, bueno, el tema de pilas de combustible de hidrógeno, la movilidad de hidrógeno, un tema de parques de bicicleta de hidrógeno y otros procesos del hidrógeno que algunas personas han mencionado hoy. Bueno, básicamente entonces estos serían como los componentes del parque. Ya para cerrar. Este es el que les hablaba ahorita del parque del hidrógeno, el agua y la energía, que sería un componente del proyecto. La disposición es como una estrella marina, donde en los círculos son las jaulas flotantes donde se cultivan los peces. Estas son las líneas colectoras para macroalgas, ¿sí? Y en el centro está ubicada pues el tema de electrólisis para hacer la producción de hidrógeno. Cada celda está para 10 megavatios de energía y la idea es como poderla replicar, ¿no es cierto? Adicional de eso trae un proceso circular. Toda la energía, el agua de los electrolizadores se obtiene mediante evaporación con calor residual de la pirólisis de todo el plástico disperso en La Guajira. Bueno, en tema costos no creo que haya que tomar hoy, pero Fernando, ¿tú qué dices? Si hay que tocar costos, más adelante era como un tema más conceptual. Sí, algunos números si quieres para cerrar. Sí, bueno, para cerrar, sí, pues tenemos aquí normalmente la tecnología de proceso de residuos que ya, pues ya existe. Tenemos pues nuestro proveedor que tienen este modelo de negocios ya totalmente definido, ¿no es cierto? Ellos incluso llevan, hacen la inversión, hacen la financiación, y aquí están más o menos los rendimientos que podemos tener nosotros a través de esto, del proceso de plasma, ¿no es cierto? Que tenemos más o menos 28.571 millones de dólares al año solamente en residuos y en agua. La producción entre tratamiento de agua y disposición y tratamiento de basuras, producción de energía, asciende al año a 70 millones de dólares, o sea, 70.5 más o menos millones de dólares. Finalmente, bueno, toda la inversión total del parque con toda su connotación, estamos hablando más o menos de 121.500 millones de dólares, sí, con un ingreso más o menos de entrada de 77 anuales. Bueno, Fernando, yo sí quisiera ya para preguntas, Santiago, en este dime. momento ya debemos cerrar. Sí. Las preguntas serán a posteriori, si hay algunas. Sí. Sí. Entonces, nada, muchas gracias por esta maravillosa presentación, Santiago. Okay. Sí, y a todos los que hicieron parte de esta jornada. Finalizamos el día de hoy con la invitación a nuestra siguiente sesión, que va a ser el próximo lunes 26 de agosto, en donde vamos a hablar sobre desalinización y gestión del agua alrededor del hidrógeno, en donde tendremos invitados desde Polonia, India y Reino Unido. Muchas gracias por conectarse con nosotros y que tengan un resto de feliz día. Muchas gracias a todos y nos estamos conectando el próximo lunes y continuamos con esta maravillosa intercambio de oportunidades, ideas, sí, de trabajar en conjunto todos. Muchas gracias por el bien común. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao, chao. Gracias.
governments and representatives of the Wayu community to present solutions to the challenges of sustainable development in La Guajira, Colombia. These challenges were identified by different stakeholders. That is why in Warsaw we will address disruptive ideas and solutions on empowering our communities in new technologies, improving our technological infrastructure, Encuentros para compartir. From La Guajira, Colombia to Warsaw, Poland, our mission of sustainability continues. At the final event of the 4th International Congress on Biorefineries and Renewable Energy supported by ICT, we will bring together innovators, technology developers, researchers, local, regional and national governments, and representatives of the Wayu community to present solutions to the challenges of sustainable development in La Guajira, Colombia. These challenges were identified by different stakeholders. That is why in Warsaw we will address disruptive ideas and solutions on empowering our communities in new technologies, improving our technological infrastructure from the ground up, ensuring a continuous and affordable supply of clean drinking water, developing sustainable hydrogen projects contributing to Colombia's just energy transition, promote global collaboration and diplomacy in science, technology, innovation, and entrepreneurship to generate alliances to address these challenges. We thank everyone who has contributed to this process. The revolution of sustainable development in La Guajira has begun, and all of you are a fundamental part of this change. Our next meeting will be on 20 September for the final event. Together we can transform ideas into concrete actions. We look forward to seeing you to close this cycle of innovation and sustainability. From La Guajira, Colombia to Warsaw, Poland, our mission of sustainability continues. At the final event of the 4th International Congress on Biorefineries and Renewable Energy supported by ICT, we will bring together innovators, technology developers, researchers, local, regional and national governments, and representatives of the Wayu community to present solutions to the challenges of sustainable development in La Guajira, Colombia. These challenges were identified by different stakeholders. That is why in Warsaw we will address disruptive ideas and solutions on empowering our communities in new technologies, improving our technological infrastructure from the ground up, ensuring a continuous and affordable supply of clean drinking water, developing sustainable hydrogen projects contributing to Colombia's just energy transition, promote global collaboration and diplomacy in science, technology, innovation, and entrepreneurship to generate alliances to address these challenges. We thank everyone who has contributed to this process. The revolution of sustainable development in La Guajira has begun, and all of you are a fundamental part of this change. Our next meeting will be on 20 September for the final event. Together we can